Ok, ya, el doc ya está ahí en los comentarios. Ya mismo se conecta. Ya, creo que ya. Ahí estoy. Sí, por fin. Ya, doc, lo logramos. A ver, espéreme, ¿Cómo espéreme. está? Ya saben que yo soy más de ¿Cómo Instagram es? que de TikTok, así que ruego me Pero disculpen. se logró. Buenas noches, doc. Yo ¿Cómo soy está? viegenial, así Bienvenido. que Mi doc, bueno, disculparán, oiga. hay varias acá que ya estaban conectadas y me encantaría que, bueno, ya ha estado usted por acá, hemos ya hecho un live, pero me encantaría que nuevamente se presente, Doc, para que le conozcan y, bueno, podamos arrancar con el millón de preguntas que nos dejaron. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. TikTok ya casi no uso. Antes lo usaba para otros menesteres. Yo hacía debates con antivacunas, con esa gente así. Media loquilla. ¿Ya? Por esas mismas cosas así. No, por mensaje nomás. Tranquilo. Entonces, entonces, una de las cosas más importantes, bueno, primero gracias por conectarse, gracias a ti por este espacio, porque este espacio más bien es para los médicos jóvenes, para toda la gente que quiere hacer algunas preguntas, aprender un poquito más, y eso es chévere, o sea, que nosotros mismos podamos ayudarnos, ya que muchas veces los que están encargados no lo hacen. Así que, más bien te felicito muchísimo por todo lo que estás haciendo. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Ok, chévere, Doc. Bueno, como ya estaban aquí algunos y como digo, tenemos muchas preguntas, me encantaría que Ujú. empecemos con las que, bueno, elegí de algunas que vi como repetidas también. Y vamos a ir con la primera pregunta. Bueno, en general este live es sobre ya un tema específico. La anterior vez hablamos de varios temas en general de pediatría, varios tópicos, pero hoy específicamente quería hablar de un tema que a mi parecer no se toca mucho. Hay muchos tabús y bueno, en general en la pediatría los hay, pero en cuanto a estos temas en específico creo que se escucha mucho y se sabe poco. Entonces vamos a hablar sobre estreñimiento y diarrea. Y la primera pregunta que me dejaron: ¿cómo se hace el cálculo de líquidos en pacientes con deshidratación por diarrea y cuál es el electrolito de elección en este grupo de pacientes? Bueno, en realidad hay muchos métodos de hidratación intravenosa. Entonces, actualmente lo que se está haciendo son métodos de hidratación rápida y ultra rápida. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad demasiado importante. Los que han estado en una emergencia pediátrica, han estado en hospitales públicos y todo esto, te das cuenta que tienes una cantidad brutal, brutal, brutal. Me voy porque no se nos ríe. No, pues yo soy serio, hermano. O sea, déjenme, estoy nervioso. Entonces, eh, es muy Tiempo, importante, tiempo. ya me ponen así como por profesional y todo eso. Entonces, bueno, importantísimo entender que hay muchos métodos de hidratación intravenosa. Muchos de ellos muchos se han usado durante mucho tiempo. Depende del contexto en el que estemos hablando. Si estamos hablando en un contexto de emergencia, siempre es importante, ahora se manejan hidrataciones rápidas y ultra rápidas. Este tipo de hidrataciones lo que trata es de compensar las pérdidas, porque el niño tiene una pérdida aguda. Entonces, estas pérdidas agudas son las que nos complican. Recuerden que los niños, los pequeñitos, tienden a no manejar la compensación de líquidos de una forma como los adultos. Entonces, un niño con unos 3 o 4 o 5 vómitos menor de un año te puede llegar un shock hipovolémico, una deshidratación grado 3, que es el equivalente al shock hipovolémico. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar y mejorar primero encontrar las pérdidas, ¿no? Entonces, las pérdidas son muy, 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 muy importantes que nosotros las vamos a recuperar. Entonces, perdón, voy a responder un mensajito a la ley en TikTok. Dice que está en TikTok. Es que no. Es que es Wambrat igual que ustedes. Um, si en TikTok, perdón, es que él me dice sobre política. Yo no estoy haciendo política, mujer. Sí, ya, entonces, es Todo importante menos entender eso este tipo de aquí. cosas, ¿no? Entonces, si nosotros recuperamos las pérdidas, se puede usar como una hidratación de 20 ml por kilo de solución salina o de lactato Ringer. Siempre vamos a preferir un poquito el lactato Ringer porque es una solución que se ha visto en estudios que disminuye la mortalidad, sobre todo en pacientes agudamente enfermos, en pacientes con deshidratación o con pérdida de líquidos en terapia intensiva. Entonces, es súper, súper importante entender varias cosas.
Entonces, primero que nosotros reponemos más o menos las pérdidas que generalmente están calculadas en un bolo de una solución isotónica como el lactato rígero o la solución salina isotónica en un periodo de 1 a 2 horas. Otros lo hacen en periodo de 3 a 5 horas, dependiendo de cómo estemos manejando. Y después repones de forma basal en unas 4 o 5 horas más, en otros reponen en una forma basal en unas 3 o 4 horas más, depende. Hay aproximadamente unos 50 métodos de hidratación intravenosa. Entonces, tú puedes usar también el de Holiday Cigar. El Holiday Cigar es el que te marca los 10 primeros kilos, por los 10 primeros kilos 100, después 50, después a partir de los 20, de los 20 kilos, de los 20 kilos, 20 ml por kilo de peso, pero esa está calculada para 24 horas. Entonces, si tú vas a hidratar a una persona con Holiday Cigar, tienes que entender que tienes que hacerlo de forma de una hidratación intravenosa en 24 horas. Entonces, tienes que entender, hay otra gente que lo hacen con 2 vías. Entonces, la que yo uso es un método de hidratación que lo hicieron unos españoles y también lo hicieron en Canadá, en la cual es un método de rehidratación rápida, en la cual nosotros ponemos un bolo de 20 ml de lactato rígido de solución salina en aproximadamente 1 hora. Y de ahí pones las basales. Y de ahí vas haciendo tolerancia. Por vía oral, usa ondansetron, que es un buen antiemético, en relación, no usa metoclopramida, realmente es un poco peligroso, sobre todo en niños pequeños, porque si se te va un poquito más la dosis, puedes tener efectos extrapiramidales. Yo no lo recomiendo y he visto niños con efectos extrapiramidales, entonces es una cosa bastante fea. Entonces es importantísimo hacer eso. 2, entender que cuando nosotros hacemos una rehidratación rápida, tiene que ser hecha en emergencia. ¿Cuál es el objetivo en sí de tener una rehidratación intravenosa rápida? Que nosotros podamos reducir el tiempo de estancia del paciente en la emergencia. ¿Qué pasa si estoy en un hospital público? ¿Qué pasa si estoy en un hospital que está demasiado, demasiado lleno? Esa cama puede ser usada para más personas. Entonces, tú puedes mejorar la rotación de camas en tu unidad de emergencia y puedes hacer que el niño se recupere rápidamente. Y si es que no tolera líquidos o si ves todavía signos de deshidratación en esas 4 horas, tú ya le ingresas al niño. Entonces, pierdes ese tiempo de estar ahí tonteando y todo eso. Generalmente ya pones potasio después de recuperar las pérdidas en una solución de 1000 ml, que es de solución de dextrosa al 5% con solución salina. Siempre dextrosa al 5% cuando estamos en pacientes pediátricos. Entonces es importantísimo porque usamos dextrosa al 5% por el gasto calórico que hacen ellos. Entonces es súper importante entender eso. Perfecto. Y bueno, en este tema, porque en la pregunta que decían cuál es el electrolito de elección, por ejemplo, en adultos sí hay estudios en los que se compara solución salina, lactato Ringer y en general, pero no sé si en niños es un tema que ya poco a poco me he alejado porque ahora veo mucho más adulto. Ujú. Entonces, no sé si justamente por problemas de ética no se hace tampoco estudios en ellos y no es como se tengan estudios en los cuales se pueda basar cuál es mejor electrolito. No, sí Pero se hace. sí hay. Bueno, sí, sí se han hecho algunos estudios, revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en esta revisión sistemática en la cual se basa este método de rehidratación, se valoró, por ejemplo, gasometría venosa, que realmente no tiene ninguna importancia en general, a menos de que estemos en una deshidratación severa, que el niño tendría que ir a terapia intensiva, cuidado intermedio, y tendríamos un niño con shock hipovolémico, pero obviamente tendríamos que recuperarlo en emergencia. Pero en relación a electrolitos, no es que hay generalmente las deshidrataciones que son por vómitos, por diarreas, son deshidrataciones que tienden a ser isotónicas y tienden a ser con un anion gap no elevado. Ujú. Entonces no tenemos ningún problema en relación a eso. Las con vómitos son deshidrataciones de igual forma. Entonces, muy pocas veces podemos tener un tipo de deshidratación severa por gastroenteritis. Entonces, que necesite cambios en los electrolitos, a menos de que tengamos un paciente con problemas de base, problemas renales, problemas hidroelectrolíticos o alguna situación en relación a alguna otra situación, problemas metabólicos, etcétera. Igual se valoraron glicemia, sodio, potasio, el cloro y no se vio que hay una diferencia significativa en relación a esto. Entonces sí es muy importante entender todo este tipo de situaciones. Muchas veces estos pacientes se les hace electrolitos y no encuentras, y muchas veces no es que tienes alguna alteración. Cuando corriges, por ejemplo, un sodio lo corriges cuando tienes menos de 130. Entonces si tienes un niño que tiene 134, 133, no necesita una corrección todavía de sodio.
Entonces, Ujú. van a ser niños que simplemente con una hidratación, con una solución isotónica o con una hidratación que ya la tienes en 24 horas, ya vas a tener la cantidad de sodio adecuado como para que tengas tengas la compensación. Entonces, no tienes que hacer una corrección. Entonces, muchas veces esto hace que tengas falsos positivos o la gente se asuste cuando no tiene criterios. Entonces, siempre cuando tengamos este tipo de situaciones, lean y vean que, primero, ¿qué método de hidratación intravenosa están usando en tu sala de emergencia? ¿Por qué la están usando y qué base de evidencia tiene esto? Ujú. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿El estreñimiento da fiebre? Es que tengo una niña que tiene estreñimiento y siempre que la veo intentando tiende a hacer fiebre. Bueno, es interesante entender esto. Primero, la fiebre, primera cosa, en niños, igual que en adultos, no significa que tengas una infección. Puede ser, es un proceso inflamatorio. El estreñimiento no es un proceso inflamatorio. Entonces, el estreñimiento simplemente es que el niño no está teniendo deposiciones de forma adecuada. No solamente el estreñimiento significa que el niño no haga deposición todos los días. Entre los criterios de Roma que tenemos actualmente es no solo que el niño no haga deposiciones más de 2 o 3 veces por semana, sino que el niño, a pesar de que haga todos los días, tenga deposiciones grandes, se lastime cuando haga deposiciones, tenga laceraciones en el recto, tape el excusado, tenga deposiciones muy voluminosas, a pesar de que sean incluso blandas. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, no tengan en cuenta, tengan muy en cuenta que esto no realmente muchas veces significa que todo esto pueda pasar. Entonces, sí, es súper importante entender este tipo de situaciones. Ok, Y bueno, perfecto. si hay fiebre, hay coincidencialmente muchas veces los niños comienzan a tener, por ejemplo, diarreas, vómitos, infecciones gastrointestinales, infecciones de garganta o algún otro tipo de cosas, y eso puede estimular de cierta forma el sistema parasimpático y hace que el niño comience a tener un poquito más retortijones y sea más notorio el estreñimiento. Pero el estreñimiento es algo crónico y que necesita tratamiento adecuado y vigilancia adecuada, además de que tengamos también en cuenta también la alimentación y otro tipo de factores. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. En zonas rurales no se dispone de polietilenglicol y lo que suelen vender en las farmacias es la glicerina para vía rectal. ¿Aún se recomienda? Lo que pasa es que la glicerina, cuando nosotros hacemos, o sea, la glicerina y cualquier enema que nosotros hagamos, es específicamente para cuando nosotros tengamos una impactación fecal. Entonces, si tú tienes una impactación fecal, quiere decir que hay un taponamiento simplemente del colon y el recto. Entonces, en esa situación, lo que van a hacer, lo que se va a hacer son dos cosas. Número uno, tratar de eliminar el tapón, el tapón que está de heces ahí y simplemente va a salir. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente esto, eliminar el tapón que hizo la impactación. El resto del colon que esté ocupado por heces no va a llegar el enema, no va a llegar en ningún momento, no te va a llegar ni siquiera al colon descendente, ¿sí? Entonces no te va a llegar a ningún lado, no más allá de la ampolla rectal, porque hasta allí llega el enema. ¿Cuál es el objetivo del enema? Es aflojar todas las heces, hacer que las heces se vuelvan más líquidas, lubricadas y que puedan salir, porque no hay por dónde, otro lado por donde salir. Entonces, si es que no salen por ese lado, no van a salir por ningún otro lado. Entonces, entender que eso simplemente nos va a ayudar de forma emergente. Además que si es que hacemos esto una y otra vez, no es nada agradable para quien lo hace ni, a quien, ni para quien le están haciendo. Esto podemos hacer un daño al niño. O sea, y recuerden que es un enema. Entonces, es mucho mejor usar polietilenglicol. Si es que no dispones de polietilenglicol, inicia con cambios en la dieta, aumento de fibra, alimentos que tengan más de 25% de fibra, cereales integrales, lo que son papaya, pitahaya, ciruela pasa, lo que tenemos granos con cáscara, frutos secos, también ver si es que no hay algún alimento que esté haciendo que el niño tenga las deposiciones más gruesas, por ejemplo, manzana, pera, plátano verde, guayaba, etcétera. Entonces, siempre es importante mantener este tipo de cosas. La lactulosa es una del, bueno, cuando nosotros vamos tratando el estreñimiento, comenzamos con polietilenglicol, que sería la parte más importante. Entonces, el polietilenglicol actúa como una fibra soluble. Entonces, ¿qué hace el polietilenglicol? Hace que se mueva. El problema con la lactulosa es que es un laxante osmótico, es un laxante que es bastante fuerte y lo que produce es despeños diarreicos, una, y segundo, es muy fuerte. Al ser osmótico, hace que ¿cómo se llama? Las heces salgan de una forma muy,
muy fuerte, entonces el niño tiene bastantes dolores, entonces es muy doloroso para el niño. Entonces se usa la lactulosa ya como última tratamiento de tercera línea. Te puedes usar picosulfato de sodio acompañado con polietilenglicol, pero la evidencia del polietilenglicol a largo plazo es mucho mejor de cualquier de los otros. La lactulosa sí se puede usar, pero bajo ciertas circunstancias, no todo el tiempo y no como primera línea, porque puede producir, es un laxante osmótico muy fuerte y produce dolores abdominales terribles. Entonces, los niños no se acostumbran y la mamá va a abandonar el tratamiento. Y ese ha sido el problema desde el inicio con la lactulosa. Entonces, no es una situación que tengamos que hacerlo. Y si es que lo van a hacer, tiene que ser con mucho cuidado, con mucha cautela y de forma temporal. ¿Cuánto tiempo se puede dejar a los niños polietilenglicol en mantenimiento de los niños? Depende de muchas cosas. Es muy buena pregunta porque, por ejemplo, si es que tú tienes polietilenglicol, te digo que la acción es la similar a lo que hace la fibra. Entonces, tú estás dando, es una especie de fibra soluble en la cual tú estás haciendo que el intestino se mueva. Hace todos los días el niño, hace deposiciones blandas y diarias todos los días y obviamente va a comenzar a hacerlo, vamos a tener que darlo más de forma espaciada. Es importantísimo que tienen que darle de forma espaciada, porque si no el niño va a comenzar a tener deposiciones demasiado flojas. Entonces la mamá va a decir, no, ya paro. No tenemos que parar. ¿Por qué? Porque recién se está acostumbrado el niño a hacer deposiciones blandas y diarias. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ampliar el espacio entre uno y otro. Entonces vamos a ampliar los intervalos. Por ejemplo, estás dando todos los días, hace todos los días, pasando un día. Y hace pasando un día, pasando 2 días y así sucesivamente. Entonces, si es que ya tienes un paciente que está haciendo esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meter fibra de alimento. Entonces el niño necesita cambios alimentarios. Si tú no cambias la alimentación del niño, ¿qué va a pasar? El niño va a ser dependiente al 100% del polietilenglicol. Entonces la mamá te va a reclamar, te va a decir, oiga doctor, ¿y hasta cuándo voy a usar esto? Vamos a usar toda la vida. Y va a venir, y si es que tú usas durante corto tiempo, no vas a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque tiene que ser usado a largo plazo. Las guías te dicen que pueden ser 3 semanas, 3 meses, 3 años, lo que tú desees, o sea, no lo que tú desees, sino lo que se vaya a demorar si es que tú no intervienes con fibra de alimento. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que nosotros, mientras vamos dando el polietilenglicol y vamos espaciando el intervalo del polietilenglicol, nosotros demos fibra. ¿Para qué? Para que el paciente no dependa específicamente del polietilenglicol, sino dependa, además de esto, de la parte de la alimentación. Porque tenía un profesor un profesor que me decía, bueno, cualquier simio te puede dar un montón de medicamentos. Cualquiera. Entonces, tú pues coges y le llamas de medicamentos al paciente y ahí se queda. Pero lo importante es evitar que el paciente esté polimedicado. Si el paciente puede ahorrarse o quitarle algún medicamento, alguna intervención farmacológica y podemos dejarle simplemente con medidas de dieta, con otro tipo de medidas, va a ser mucho mejor y va a ser mucho más aceptado por los padres. Recuerden que los papás creen que todo les va a caer al riñón, al hígado, al pulmón, a cualquier otro lado. Entonces los papás son muy ansiosos en relación a el manejo o al consumo crónico o consumo a largo plazo de ciertos medicamentos. Entonces ellos son muy, muy, muy cautelosos en eso y muy desconfiados en eso al mismo tiempo. Se le entiende, porque muchas veces ellos ven en sus abuelitos, ven en las personas mayores que son polimedicadas, que tienen efectos adversos y ese tipo de cosas y asocian eso. Obviamente es una falacia de falsa asociación, pero eso lo tienen en la cabeza. Y somos nosotros quienes tenemos que decirle, bueno, mamá, entiendo que no le guste esto, pero vamos a tratar de ir quitando de forma progresiva. Depende de cómo vayamos introduciendo la fibra en la dieta. Y esto es súper importante. Si no hay fibra en la dieta, vamos a hacer. Recuerden que la fibra no solo ayuda a la salud intestinal, no solo que te va a mejorar la parte de digestión, de motilidad intestinal, sino también te va a reducir el riesgo cardiovascular. Está demostrado que el consumo de fibra se asocia a disminución del riesgo cardiovascular y disminución del riesgo de cáncer de colon y cáncer de estómago a largo plazo. Correcto. Y justo ahora que mencionan todo esto, por ejemplo, aquí las personas, bueno, muchos de los que me siguen están como médicos en zonas rurales o están haciendo su trabajo social. Y ahí justamente en esas zonas es donde hay muchísima desinformación en cuanto a nutrición, porque incluso los mismos nutricionistas de los centros de salud, y me pasaba a mí en el centro de salud donde yo estaba, no dan una información adecuada a las mamás para que se eduquen en cuanto a la alimentación, porque como usted menciona, es importante que después no sea el pacientito solo medicamento, 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 sino que haya una educación estructural. Y ese es el problema, porque muchas veces ni el mismo profesional que se supone que tiene que saber en nutrición sabe al respecto y no hay una educación integral en eso.
Sí, lamentablemente, y eso es bueno que tú lo menciones, porque ustedes son la generación que se está dando cuenta de las metidas de pata que se están haciendo y que se han hecho durante años. Tú ves, sobre todo en hospitales públicos, o en gente que está incluso en la forma de la parte privada, que yo he visto eso hasta el hartazgo, y por eso me bronqueo en Instagram, sí, en Instagram también, que ahí me tomas bronca. Sobre todo, ¿por qué? Porque es importante esto, porque ustedes están notando la falacia de autoridad. ¿Qué es la falacia de autoridad? Yo soy médico, tengo tantos años de experiencia y por eso, porque se me cantan las de andar, yo voy a decir lo que a mí me da la gana porque mi experiencia me avala en eso. Mentira. La experiencia, si vemos en niveles de evidencia, es lo último, ¿sí? La experiencia es lo último, o sea, es lo último de lo último, ¿ya? Entonces, no está a un nivel en el cual podemos dar un tratamiento o podemos exigir un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuál es nuestra defensa? Yo siempre les digo, incluso a las mamás y a ustedes mucho más, cojan y agarren la evidencia como su arma y como su escudo. No pueden quitar eso. Guías clínicas, Academia Americana de Pediatría, Asociación Española de Pediatría, que son guías clínicas que han sido comprobados con estudios, pero con estudios tipo revisión sistemática, con estudios con nivel de evidencia y sobre todo nivel de recomendación. Entonces, para ellos meter esto en una guía clínica, esto tiene que pasar por algunas cosas, ¿sí me entienden? Entonces, es importante que ustedes no pierdan ese norte, y no solo para la parte pediátrica, sino para cualquier otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes están en la rural y viene un cualquiera, porque muchas veces el hecho de que tú tengas experiencia, el hecho de que tú tengas una trayectoria sin evidencia no sirve de nada. Y eso es lo que les repito siempre. La experiencia sin evidencia no sirve para nada. O sea, no te sirve en absoluto. Entonces, ustedes no caigan en eso, porque muchas veces yo tengo muchos compañeros míos que caen en esa desgracia, en esa situación en la cual tú crees que porque estás con el viejito canocito del Hospital X, que es el más nice de tu ciudad, ¿eso te sirve? No, hermano. O sea, lo único que te sirve es que tienes el logo de esto pegado, pero nada más. De ahí eres un minion. Que yo les digo, no sean minions. ¿Qué hacen los minions? Están atrás de un gru, de un tipo ahí hecho el malote. Y ustedes tienen la capacidad, primero, de ser independientes, no ser explotados laboralmente, que es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en la cabeza. Ustedes van a ser médicos, ya no son los médicos de antes, los que se hacían millonarios en una consulta en un barrio, hermano. No, estamos en una época fregada para los médicos, donde nos maltratan, nos explotan laboralmente, de no nos valoran por mil plagas, etcétera, de todo un poco en la parte pública, en la parte privada. Entonces ustedes tienen que darle valor a esto y seguir la generación, porque cada generación tiene que dar ese valor a esto, porque nos lo han quitado. Y los mismos médicos se han vuelto el depredador del médico, tanto en la parte pública, en la parte privada y en todo ese tipo de situaciones. Entonces lo único que nos va a hacer es esa pasión que tienen para la cual se están sacando el aire en medicina, por la cual están en el internado, están en la especialidad o están están en su rural, y que ven esas cosas, que ese es el lado humano que les mueve a aguantar todo este tipo de situaciones. Entonces sí es muy, muy importante en esto. Entonces sí es un poco fregado, pero hay que seguir, ¿sí? Entonces, yo en cuanto a la dosis, a mí me gusta usar una dosis alta, mantenida por unos 17 gramos, ¿sí? La cual puedes usarle, yo uso 7 gramos de niños menores de 2 años, de niños mayores de 2 años, de 10 a 17 gramos diarios, ¿sí? Yo prefiero darle la cosa del polietilenglicol, explíquenlo a los papás. No huele a nada, no sabe a nada, entonces no hay ningún problema. Entonces, y puedes darle con esto. Ahora, hay niños que sí, tú tienes que analizar, y esto del estreñimiento también es importante. Cuando tú analizas este tipo de cosas y ves que el estreñimiento, a pesar de polietilenglicol, a pesar de que tú has iniciado picosulfato de sodio, que es otro, que es una gota por kilo de peso, generalmente 1 o 2 veces por día, para que se hagan una idea mucho más rápida, porque si no tienen que estar haciendo el cálculo, 1 gota por kilo, nada más del picosulfato de sodio. Entonces, ¿qué pasa? El niño sigue con estreñimiento terrible, no hace popó en 15 días. Si ven este tipo de cosas, que el niño mantiene un estreñimiento de varios días, si ven que el niño, además de esto, tiene laceraciones anales, tiene fisuras anales, si el niño tiene dolor importante, si está acompañado con hemorroides u otro tipo de situaciones, acudan inmediatamente como interconsulta al cirujano proctólogo pediatra. Hay proctólogos pediatras aquí, ya están habiendo, entonces por lo menos el cirujano pediatra. ¿Por qué? Porque los cirujanos proctólogos pediatras, por ejemplo, el doctor Freddy Aldaz es uno de ellos, de los pocos que están haciendo aquí. Nosotros encontramos un paciente que tenía un estreñimiento brutal, que debutó simplemente con un sangrado terrible rectal. Vimos y tenía una fisura anal bien profunda, y después nos dimos cuenta que había una malformación anorrectal.
anatómico-funcional, que eso es lo que mantuvo eso. También muchas veces algunos, algunos pacientes, algunos médicos dicen, no, asocias con hipotiroidismo. Claro, a ver, pero entendamos una cosa y póngala en contexto. El hipotiroidismo en menores, sobre todo en niños pequeños, se evalúa en el screening metabólico, se evalúa hipotiroidismo congénito. Y el hipotiroidismo congénito no se manifiesta primerito con estreñimiento, no. Lo que se manifiesta primerito, adivinen con qué es, se manifiesta con retraso mental. Por eso está en el screening metabólico ampliado, porque un niño con hipotiroidismo es un niño que tiene retraso mental profundo. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no asocian directamente con hipotiroidismo. La mayoría de los estreñimientos son estreñimientos funcionales. ¿Y por qué se da ese estreñimiento funcional? Porque el estreñimiento funcional simplemente es un estreñimiento que no corresponde a ninguna causa anatómica, a ninguna causa orgánica en sí, sino alimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Alimentación complementaria mal dada. ¿Qué es lo que hacen los veteranitos que te salen con guías de alimentación de hace como 25 años, que te dan un alimento para cada mes? ¿Qué les dan? Papa, yuca, manzana, plátano, pera. Coman eso una semana para y me dicen cuándo van al baño. Y eso, Entonces, el y niño eso, necesita fibra desde el inicio. Todas las guías de alimentación te dicen fibra desde el inicio de la alimentación, por todo lo que les he dicho, porque disminuye el riesgo ¿cómo se llama? De estreñimiento funcional a largo plazo. Por ejemplo, estamos hablando de niños menores de 6 meses, de menos de un año. También tenemos la situación de que estos niños, además de que tienen menos estreñimiento, tienen mejor salud cardiovascular y tienen menos riesgo de cáncer de colon. Cáncer de colon ya estamos viendo en niños de 10, 12 años, o sea, que no se vengan con cosas. El consumo excesivo de grasas saturadas, eso es muy, muy, muy importante. Esa doctora, hasta que la rompe ahí, Bien, bien. Ese muchacho me llena de orgullo. Entonces, y verá, es Doc, muy, muy importante eso. en esto que usted menciona, yo recuerdo que hace, no me acuerdo bueno, específicamente cuánto tiempo, no sé, pero para mí es que hay muy poca información, tanto para los médicos que se van solitos a la rural y que es su primer enfrentamiento con pacientes y con familias, y hay muy poca información en cuanto a alimentación. Y yo recuerdo que hice un resumen de guías internacionales respecto a alimentación complementaria porque me parece uno de los temas en los que los médicos no saben y cuando llega la familia y el paciente a la consulta no tienen idea de cómo educar. Y se armó una guerra campal ahí con los nutricionistas que decían que los médicos no nos tenemos que meter en ese tema. Y yo entiendo perfectamente que los nutricionistas, evidentemente, ellos tienen su Bullshit. especialidad y es tal cual. Bullshit. Pero en la zona rural, en donde no hay, yo como, ¿en qué cabeza cabe que le voy a decir, no sé, A ver, no sé la, nada? Y aliment- no hay especialistas ahí. la alimentación complementaria, mijo, bullshit es eso. O sea, bullshit. O sea, las guías clínicas están hechas para pediatras. Si se quieren meter los nutricionistas, en buena hora Dios le pague. Pero ¿quién da es el pediatra? Así, con todo el dolor del alma. El médico de atención primaria, el pediatra, el médico general, el médico rural, el médico familiar. Ya, ellos están encargados de hacer eso y tener toda la información. Guía de alimentación complementaria de la Academia Americana de Pediatría, guía complementaria de la OMS del 2023, que también es bastante clara, pero la más clara de todas y la más, o sea, for dummies, es la de la Asociación Española de Pediatría. Esa sí es, chicas, y ya no, con eso no entienden, mijos. Ya, pues, no, pues. Entonces, es importante que entiendan que en cuanto a la alimentación complementaria, bueno, primero tenemos que hacer un mea culpa de todo esto. Las universidades, el mayor hueco, y eso está comprobado estadísticamente en un estudio que se hizo, que es una tesis que se hizo si mal no recuerdo, en el año 2014 por unos pediatras que se graduaron, encontraron que el mayor hueco de conocimientos que se tiene salido del pregrado es pediatría. Es el mayor abismo y la mayor falta de conocimientos que se tiene en eso. Entonces, eso es muy, muy importante que quede claro. Entonces, no quiero que se hagan pediatras, que por lo menos tengan lo básico. O sea, tampoco yo soy médico de adulto, pero sé un BLS, sé hacer un Basic Life Support. Sé por qué se da la diabetes, qué tengo que usar primero y ese tipo de cosas, porque siempre te llama un pana o te llama una mamá, una abuelita. Ay, por favor, dígame esto y cómo está la cosa. Entonces, por lo menos puedes guiar y puedes ayudar de este tipo de cosas y de una vez informar, porque ese es el punto, tener un conocimiento general de ciertas partes de la medicina, pero al mismo tiempo muy específico acerca de tu área. Entonces, no se hagan líos. Guía clínica, guía de alimentación complementaria, Asociación Española de Pediatría, no ha cambiado en nada. Entonces, muy clara,
tiene unas 15 hojas así, es para papás y para pediatras. Si ustedes la cachan, no se van a hacer ningún lío. Entonces, con eso, ténganle ahí, tengan un PDF, pongan eso, y si la mamá no te cree y te dijo, oh, no, es que el doctorcito no sé qué me dijo tal cosa, vayan y muestren en eso. Eso es muy importante. Y yo sí les recomiendo que ustedes en su computadora, ya sea de su centro médico, de su consultorio, de donde estén, tengan abiertas guías clínicas que les causen cierta controversia. ¿Por qué? Porque si no, estamos cayendo en falacia de autoridad. No, es que el viejito de tal lado me dijo tal cosa y es tu palabra contra la de él, vos con cara de guagua y te dicen este pobre recién graduado, cuando vos tienes bastante más conocimiento. Y yo siempre digo, los médicos jóvenes son quienes están con el conocimiento recontra fresquito. Entonces a mí cosas así, o sea, tienes que entender algunas cosas. Tuve una persona conocida que estaba con una crisis hipertensiva y obviamente dije, ay, Dios mío, han cambiado las guías de hipertensión desde hace años, yo que estaba hace años en no sé qué cosas. Claro, yo me gradué en el año 2005, para que vean así, no me veo tan viejo. Y ¿cómo se llama? Y tienes ese vacío de conocimiento, entonces lo revisas y lo haces, o sea, tienes que dar un criterio. Obviamente porque te lo piden. Pero como ustedes están en la parte de ahí, pueden leer en ese momento, tranquilos. O sea, no pasa nada si ustedes leen algo ahí. No pasa nada. No tienen por qué saberlo todo. Más bien es un ejercicio de confianza hacerlo para ustedes y para el paciente, decirle muy bien, déjeme ver, la medicina que está tomando, por ejemplo, dicen que no tiene que parar para la lactancia. Esperen un ratito, me voy a ilactancia.org o a LactApp, que es para médicos. Bájense en LactApp, es una app buenísima, donde te explica incluso cuáles son las dosis que puedes usar, porque puedes usar lactancia materna y metrotexate, hasta cierta dosis, ¿sí? Puedes usar con ciertos corticoides de alta potencia, lactancia materna, y suspender durante ciertos intervalos, y poder mantener la lactancia. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, vayan y vean, porque yo no me sé cuáles son los medicamentos, todos los medicamentos que existen, cuáles son categoría A, B, C, D, o son compatibles o no con la lactancia. O sea, nadie se lo sabe, entonces tienes que ir a ver y todo eso. Entonces te dicen la marca y tú no conoces la marca porque tú manejas medicación de adultos, entonces haces eso. Pero siempre es importante que ustedes hagan ese ejercicio de confianza con su paciente. ¿Y saben qué? Y es que no, me dijeron así, no es así, mire, aquí está la guía clínica de tal año, esta es la guía más actualizada, por favor, la vamos a revisar, tal, y aquí dice y le subraya. Eso va a ser un ejercicio de confianza con su paciente. La relación médico-paciente es súper importante. Me preguntaron aquí una cosa interesante. Una pregunta, un paciente de 6 años de edad con desnutrición. Se le solicitó TSH, reportado en 153, clasificado por laboratorio. ¿Cómo se daría el manejo? Y ahí sí tenemos que hacer un estudio de hipotiroidismo, un poco más profundo. Pero si es un paciente desnutrido, primero tenemos que corregir la desnutrición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede alterar incluso ejes, si es que es una desnutrición muy importante, como por ejemplo, cuando tienes una paciente que tiene una anorexia crónica, se altera el eje hipotalámico. Entonces la paciente cae en amenorrea. Estos niños también pueden caer en alteraciones de hormonas contrarreguladoras o reguladoras. Entonces es muy importante, puede cambiar el hormona de crecimiento, puede cambiar ¿cómo se llama? El glucagón, etcétera. O sea, no lo vean de esa forma. Si no necesitan, si tienes una alteración del TSH en un paciente con desnutrición, manda endocrinología. Es lo más importante. Manda endocrinología para que se vean todo en esto y todo el paciente en contexto, primera cosa. Y segundo, cuando ya tienes el paciente en contexto, lo que tienes que hacer es tratar de hacer las intervenciones necesarias. Paciente con desnutrición, sobre todo depende del grado de desnutrición. Si tienes un paciente con desnutrición severa, ese paciente debe estar hospitalizado y tiene que hacer una recuperación de muchos de electrolitos, recuperación de microbiota, recuperación intestinal, etcétera. O sea, es una situación bastante importante. Si tienes un paciente que puedes manejar la consulta con una desnutrición leve a moderada, proteico-calórica, importantísimo ayudar a los padres. Muchas veces estos niños que están en la parte rural y todo esto, muchos de ellos es importante no solo darles así, les dice, por ejemplo, hay pediatras aquí, niñados que dicen, dale salmón, dale salmón. O sea, y los pacientes, mira, vea, doctor, yo con las justas tengo para pagarle la consulta, voy a estar comprando salmón. O sea, no les digan babosadas también. Entonces, es muy importante entender que en lugar de decirles eso, enséñenles a comer sano con lo poco o mucho que tienen, que disponen, ¿sí? Si son pacientes, por ejemplo, que están en la sierra, si son pacientes que están en la costa o en el oriente, denle opciones de proteínas. Por ejemplo, el pescado en el oriente es muy bueno y tienen mucho acceso, ¿sí?
Si los padres tienen, por ejemplo, proteínas vegetales, los granos, todo ese tipo de cosas, que no sea solo, muchas veces en la sierra, sobre todo en el campo, en la parte andina, es una nutrición proteica en sí misma. O sea, los niños tienen un adecuado consumo de carbohidratos, pero nada de proteínas. Entonces el niño se queda pequeño. Entonces es muy importante entender ese tipo de cosas. Entonces pongan las situaciones en contexto, y mi recomendación en un paciente con un contexto de desnutrición, por favor, que sea visto por endocrinología. Nos dice, saludos doctor, buenas noches. ¿A qué dosis mismo el PEG, el estreñimiento en niños? Menores de 2 años, 5 a 7 gramos, más de 2 años, 10 a 17 gramos. Yo les doy 17 gramos. Porque si no te toca estar ahí aumentando y aumentando, y es tedioso para los papás. ¿Sí? Y es una dosis bastante segura. En general, en algunas guías clínicas te dicen 15 a 17. Entonces puedes hacerlo. Una marca que es buena, que es más fácil de hacerlo, por ejemplo, el polietilenglicol es, por ejemplo, Neolax. Te viene con una cucharada medidora. Le das una cucharada o media cucharada. Punto. Entonces no se hagan tanto lío. Entonces pueden darle esto, y de algún modo ustedes lo que van a hacer es, primero, denle la confianza al paciente y díganle que es un proceso, o sea, que es un proceso y que también tienen que estar involucrados, porque muchas veces creen que viene el estreñimiento y el guagua se cura. No, 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 no se cura. No es que se cure el guagua, sino que este es un proceso, es una tendencia. Recuerden que el estreñimiento funcional, una de las teorías que se manejan para que se esté dando, es que tienen una disminución de neurotransmisores como el óxido nítrico, y que tiene eso una situación medio heredofamiliar. O sea, ves que muchos de los pacientes que están ahí también tienden a tener este tipo de problemas de estreñimiento funcional. Entonces, es importantísimo que, o sea, no solo es que, es cierto, yo también soy estreñido. También el hermanito es estreñido. Entonces, es importantísimo eso, que ellos también se apersonen del consumo de fibra. Y no solo es el consumo de fibra para el niño, sino el consumo de fibra para la familia. Es lo mismo que un paciente obeso. Un paciente obeso, si la familia no cambia sus hábitos de alimentación, el paciente va a seguir siendo obeso. ¿Sí? O sea, el cambio de alimentación no es solo para el niño, sino también para la familia, sobre todo en estas circunstancias. Entonces, entender ese tipo de cosas. Si la familia consume más fibra, el niño va a consumir más fibra. Si le ves, por ejemplo, si es que le ves a la familia no consumiendo fibra, el niño consumiendo fibra, el niño dice, hay algo raro, yo no, ¿por qué me dan esto y la gente no? ¿Sí? Y lo siente como un castigo. O sea, quiero que también se metan en la mente del paciente. Entonces, el paciente no va a aceptar, no va a pegarse muy bien al tratamiento. Entonces, es importante el apego al tratamiento, y que no solo depende de nosotros, sino también, o sea, no solo depende de los padres, sino también de la percepción del paciente. Ok, Doc. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, porque aquí hay un blog y me gustaría que estas de acá también. Bueno, la siguiente dice, ¿bajo qué criterio se decide manejo hospitalario en un niño con diarrea? Perdón, un ratito, no te oí bien, se me cortó. ¿Bajo qué criterio se decide manejo hospitalario en un niño con diarrea? Bueno, muy buena pregunta. Igual, o sea, en general, pónganse esto en la cabeza, que muchas de las enfermedades generales tienden a tener más o menos criterios similares. Por ejemplo, importantísimo la deshidratación. Si te da un paciente con deshidratación severa, tienes que ingresar al niño. Si el niño tiene vómitos persistentes, intolerancia oral, tiene que ingresar. Si las pérdidas, a pesar que el niño tenga buena tolerancia oral y esté hidratado en emergencia, si ves que las diarreas, si el niño comienza a hacer unos despeños diarreicos de 8, 10, 15 diarreas, y a pesar de que esté tomando lo que puede de suero oral, las pérdidas superen al ingreso. Entonces el niño fácilmente se va a deshidratar. Entonces es importantísimo eso. Si el niño tiene parámetros importantes de infección, si el niño está decaído, si el niño está, ¿cómo se llama?, en estado tóxico, que el niño esté con bajo llenado capilar, que el niño esté con fiebre elevada, que haya reactantes de fase aguda muy elevados, ¿sí? También que haya la necesidad de una intervención intravenosa. Por ejemplo, el niño está más severamente enfermo, está deshidratado, está hipotónico, está reticulado, el niño tiene fiebre alta, persistente, y está en un estado que tú ves, el estado general comprometido, es mejor dar un tratamiento intravenoso. Entonces, de esa forma vamos ingresando. Si es que la familia no tiene los recursos para hacerlo, una familia que vive lejísimos y o sea, viven en un lugar poco accesible, ¿sí?, y no van a poder ni siquiera comprar las medicinas, o si es que llegan, no van a poder darle de forma adecuada, y si tienen alguna complicación va a ser muy difícil llevarla, es preferible que el paciente se quede, si estamos en el contexto de medicina en hospital público.
porque puede pasar, es un paciente que vive lejísimos y que no tiene mucho acceso y que vino con las justas porque el niño estaba grave, posiblemente si es que el niño puede tener alguna otra complicación, si es que llega, va a llegar complicado. Entonces no se hagan lío. Entonces hospitalicen al paciente, traten de darle una intervención rápida, darle medicación tranquilamente. Lo que sí les recomiendo es generalmente ahorita en la mayoría de usen cefalosporinas de segunda, tercera generación, porque generalmente son E. colis y va bastante bien. En general cuando son infecciones muy, muy agresivas. Utilizar simetropin sulfa no es lo más adecuado, ya muchos de ellos son poco efectivos, entonces todavía se puede usar, pero tampoco no. Pueden usar en algunos casos un poco de acitromicina, pero tampoco es muy efectivo para gram negativos, pero en general cefuroxima, cefixima, etcétera. Cualquiera de ellos pueden usarlo por vía oral, va bien. No usen cefalosporinas de primera generación porque ellas solo son por farmacología básica, solo sirven ¿cómo se llama? Para gram positivos nada más. Y gram positivos en gastrointestinal tenemos muy pocos. Entonces, eso sí va a ser muy importante. Nos dice, buenas noches, doctor, perdón, un ratito, voy a leer las preguntas. ¿El doctor sugiere algún medicamento para prevención de los cuadros gripares? No existe, no existe. ¿Por qué se dejan engañar, viejos? No existe esa cosa. Que el Caloba, que el Pelargonus Siloris, vean, tiene alcohol al 11%, le está dando trago a su hijo. No, no sirve. Vitamina C, no sirve. Vayan al Up to Date, no sirve. No sirve para ni prevención ni para mejora de días de esto. No sirve para nada. Segunda cosa, ¿qué otra cosa más que saben decirle que sirve? ¿Cuál es el otro que les saben poner para que sirva? ¿Alguna vaina? ¿Alguna tontera más les saben dar? No sirve para nada, no existe estos factores de transferencia, estos inmuno, todo lo que diga inmuno no sé qué, no es verdad. Ya, no es verdad. El zinc tampoco ha demostrado que sirva para disminuir. Que le alza Es que el niño está enfermado a cada rato, es que está bajo las defensas. No están bajas las defensas. Hay dos tipos de inmunosupresión, congénita y primaria y secundaria. Primaria es congénita, ¿ya? Niños que tienen alteración en el complemento, niños que tienen alteración en este tipo de cosas, son guaguas que se enferman desde los 6 meses y terminan en terapia intensiva por microorganismos oportunistas, por hongos, por bacterias muy, muy raras y severas. ¿Ya? Y la secundaria, si tu niño está con quimioterapia, tiene cáncer, tiene un tratamiento inmunosupresor, enfermedades reumáticas, enfermedades del corazón, insuficiencia renal, etc. No las tiene, entonces probablemente tu niño sea alérgico. Y no está haciendo eso. Entonces, no crean esas tonteras, es para sacarles la plata. No se dejen sacar la plata. Por favor, tengan la bondad. Cosas que sí sirven para subir las defensas. Lactancia materna, nutrición adecuada y equilibrada. Vacunas, vacunen al guagua. Está con influenza, ponle la influenza. Está con COVID, ponle COVID. Ponle el neumococo. Si no, ¿qué quieren? ¿Cómo van a hacer estas cosas? Y segunda cosa, y la última más importante, si tu niño tiene enfermedades crónicas, como una enfermedad respiratoria crónica, como una alergia respiratoria, que tenga un tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa con la alergia respiratoria? La alergia respiratoria tienes moco y congestión importante, ¿sí? Tienes moco y congestión importante todo el tiempo, entonces en ese moco es más fácil que crezcan, o sea, que sea un caldo de cultivo de virus y bacterias. Y tienes una hiperreactividad de la vía aérea, entonces tienes una infección muy leve, que no es que te hace pedazos de la vía respiratoria, sino que tienes una hiperreactividad, entonces el niño tose, se cierran los bronquios, hay más producción de moco, hay más hiperreactividad, entonces el niño se puede complicar fácilmente. Entonces, no. Todo lo que diga uno no sé qué. Señora Jennifer, no les crea, eso es mentira, eso es falso, le quieren sacar la plata y no sirve para nada. Nos dicen la fibra, ¿cuál sería la cantidad de agua? Ahí está otra cosa. Porque la cantidad de agua va subiendo la fibra. No. El agua tiene un efecto mínimo en relación al estreñimiento. Si no, estarías chucha aquí, estarías estreñido. Ay, ¿qué pasa? Me pegué los tragos, estoy chucha aquí, estoy deshidratado y me tapé. No he hecho 5 veces el baño. No, 5 días del baño. No. Cada vez que saldrías de una carrera y estarías deshidratado, estarías estreñido. No. ¿El niño con deshidratación estaría estreñido? No. Lo que mueve es la fibra. ¿Qué pasa con la fibra? La fibra no se absorbe. Al no absorberse en el colon distal, lo que hace es, por efecto osmótico, también extraer agua donde se secreta la mayor parte de agua es en el colon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Listo, nada más. Tienes unas veces más voluminosas, o sea, menos secas, menos hidratadas. Igual, puedes tener heces no duras, o sea, no en esíbalos necesariamente, no con heces demasiado duras o gruesas, simplemente blandas, pero abundantes. Eso también puede ser, eso también es considerado como estreñimiento. Entonces, no. La fibra es lo más importante. El agua es muy, muy, muy poco relevante.
muy poco relevante, así que no crean eso. Mi hijo salió con insulina alta, necesita medicamento a dieta. ¿Insulina? ¿Cómo le viene la insulina alta? A ver, la insulina, eso, a ver, cuando ya medimos insulina, es porque estamos ya sospechando de una diabetes tipo 1, ¿ya? Y ya el niño ya está con una glucosa alta y todo eso, y tienes que medir eso, y peptido C y otro tipo de cosas. Pero no, si es que me está diciendo, mi hijo tiene la glucosa alta, ¿sí? Necesita medicamento de dieta, depende de muchas circunstancias. Ahí sí tendríamos que evaluar completamente al niño, si es que realmente fue tomado en ayuno, si es que el niño tiene obesidad, si el niño tiene resistencia a la insulina, si es que el niño no tiene una diabetes tipo 1, porque los niños debutan con diabetes tipo 1 y muchas veces pueden tener los mismos síntomas de polifagia, polidicea, pérdida de peso. O sea, el niño está orinando a cada rato, el niño está comiendo a cada rato, el niño está con pérdida de peso, ¿sí? Entonces el niño, usted dice, no, algo pasa, le hacen un examen de general y tienen una glucosa alta. Esa glucosa alta hay que ver si es que es necesario, si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, que es por resistencia a la insulina, que generalmente son niños obesos. Entonces necesitan hacer una evaluación completa y también visitar al endocrinólogo. ¿Quién sería eso? ¿No haría efecto? No, o sea, el agua no es que no hace efecto, es necesario hidratarnos, pero no tiene un papel relevante en el tratamiento del estreñimiento, nada más. O sea, no crean que hay absolutos, por favor, no crean que existen absolutos. O sea, no crean que esto es blanco o negro, no. El tratamiento es individualizado en cada niño y en cada paciente. El tratamiento se tiene que individualizar y especificar para cada paciente. Entonces, por favor, tengan mucho en cuenta eso. Mi nena toma Neolax para su estreñimiento, ¿causa dependencia? No, causa dependencia. Es que no le dan fibra. Eso es lo que pasa. Le dan el Neolax y le dicen, tome 2 o 3 semanas. Gracias. Y se larga el veterano. Y no te ve más. Cree y asume el veterano que te curó el estreñimiento. No. Maldición, no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente mantener la fibra en la dieta desde el inicio. Lo que está haciendo es no dándote un tratamiento completo, no esperando, dándole el tiempo a que la fibra haga su efecto y vaya retirando progresivamente el polietilenglicol. Nada más, es que causa dependencia. La dependencia o sea, es como si estuviéramos hablando de opioides, o sea, de algún tipo de medicamento que sí que causa ese tipo de cosas. No causa dependencia. Lo que causa simplemente es el hecho de que no te están dando un tratamiento completo, no te están dando el contexto del tratamiento. Lo que están dándote es simplemente un tapahuecos y simplemente esa persona, en vez de ponerse en una guía clínica, le está haciendo caso al señor de corbatita que viene como visitador médico o a la señorita de minifalda. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, Doc, nos vamos con estas de acá porque aquí hay un millón y yo sé que están llegando otras Sí. preguntas de acá, pero Dame un ratito a conseguir café porque sin café no vive el médico, ya sabes. hay otro live en donde hay muchas otras preguntas que el Doc respondió respecto a otros temas, pero este live específicamente nos hemos tomado el tiempo de hablar de estreñimiento y diarrea, así que, ajá, vamos a seguir con estas preguntas de acá. La Perfecto. siguiente. ¿Cómo se interpreta el examen de heces? Es decir, ¿qué parámetros confirman que la gastroenteritis es de origen bacteriano o viral? Muy buena pregunta. Cuando tú hablas cuando hablamos de exámenes, ¿qué estamos hablando? De sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Sobre todo el valor predictivo positivo, que es una de las cosas en las cuales se basa. El que tiene mayor valor predictivo positivo es la sangre en heces, sangre oculta, los polimorfonucleares y los piocitos. Si es que tú tienes eso, excelente, pero dentro del contexto. ¿Por qué dentro? Correcto. Primero, tienen que entender, número uno, que si es que estamos hablando de un niño que tiene fiebre, malestar general, que se dio de forma aguda, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Entonces dices, no, es una enfermedad infecciosa, tiene diarrea, tiene fiebre, tiene vómito. Estás en el contexto de una infección. Y dices, sí, necesitamos esto, damos antibiótico. Gracias. Segundo, si es que estamos en el contexto de un niño que no tiene signos de infección clara, que está durante mucho tiempo con deposiciones con moco y sangre, y es un niño menor, sobre todo menor de 6 meses, generalmente es una alergia a la proteína de la leche de vaca. No darán antibiótico porque va a ser peor. Tengan en cuenta, sí. Entonces tengan en cuenta, por favor, o sea, no vean todo en contexto. ¿Por qué? Porque un examen con polimorfonucleares elevados, más del 70%, cuando tienes sangre oculta en heces, cuando tienes piocitos, vas a decir, ay, Dios mío, necesita antibiótico, pero es un niño de 2 meses que solo ha estado con pujo, que no ha estado con fiebre y ha estado con estas deposiciones 2 o 3 semanas. Un niño con una infección bacteriana de esa edad ya hubiera estado en terapia intensiva, por lo menos en una hospitalización.
¿sí? Entonces, quiero que entiendan el contexto. En cambio, un niño que está bajo otra circunstancia, un niño, te digo, de 8 meses, un año, 2 años, que está con fiebre, que está con malestar general, está con vómito, está decaído y está haciendo deposiciones cada vez más abundantes y el niño está poniéndose peor a través del tiempo, lo más probable es que esto sea causado por una infección bacteriana. ¿Sí? Entonces vean las cosas en contexto y recuerden que los que tienen los que ayudan el valor predictivo positivo son más de estos, sangre oculta, polimorfonucleares más 70% y piocitos. Y Correcto. también vean si es que también no hay parásitos, generalmente también pueden haber amebiasis, sobre todo cuando estás en el contexto rural y sobre todo cuando no hay servicios básicos de alcantarizado, ¿cómo se llama? Agua potable. Muy bien. Y por eso es que nosotros vemos pacientes, no exámenes. Y eso es un pequeño problema que pasa siempre. Me Pero bueno, encantó eso. No ven la pacientes. siguiente, Mi jefe me decía, usted no ve exámenes, vea pacientes. ¿Qué pasa si es de otro paciente? ¿Qué pasa si se equivocó el laboratorio? es que sí, hasta para solicitar el examen hay que, pero bueno. Tenga la bondad. La siguiente. ¿Cuáles son todas las posibles causas de diarrea en pediátricos? Mil causas. Muchas causas. Cuando nosotros hablamos de diarrea aguda, diarrea crónica, ¿sí? Cuando hacemos diarrea aguda, más de 3 o 4 semanas. Entonces, eso puede ser por hongos, bacterias, virus, ¿sí? Todo lo que te puedas imaginar, dependiendo del contexto en el que está. Y cuando ya hablamos de diarrea crónica, pueden haber todas las malabsorciones que te puedas imaginar, todas las alergias e intolerancias que te puedes imaginar, desde enfermedad celíaca, desde una colitis eosinofílica, ¿sí? Hasta una alergia a la proteína de la leche de vaca, hasta otro tipo de intolerancias, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, también puede darte ese tipo de cosas. Entonces, siempre verlo dentro del contexto. ¿Sí? Si es que tú estás sospechando, si es que ves una diarrea crónica, ¿qué tienes que hacer? Mandar al pediatra, al gastroenterólogo pediatra, para que te investigue eso. ¿Por qué? Porque es importante ya tener otro tipo de parámetros. Si es que tienes una diarrea aguda, ver si es que es bacteriana, viral o parasitaria. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes manejar? Si ves que esta diarrea ya no es aguda, sino se persiste como diarrea crónica porque puedes tener parámetros inflamatorios muy similares a una gastroenteritis por bacterias, entonces tú dices, ya no, esto ya no es una enfermedad infecciosa aguda, esto ya es una enfermedad crónica. Entonces lo que necesitas hacer es hacer ese tipo de cosas. Entonces hay que cambiar decirle que se vaya al pediatra o directamente al gastroenterólogo pediatra. Entonces, por favor, tengan eso, sobre todo ven al paciente en contexto, más que nada. Correcto. Y aquí hay una pregunta que usted repitió, pero yo vi que ahorita se conectaron varias personas y es la dosis del polietilenglicol en niños. ¿Cuál era la dosis? Generalmente en niños menores de 2 años, tal vez entre 5 a 7 gramos, y de 10 a 15 gramos en niños mayores de 2 años. Generalmente van bastante bien. Yo les doy 17 de entrada, 15 a 17 de entrada, y con eso me va bien. Está evaluado por estudios, por guías clínicas. El punto es de que muchas veces el problema es que los papás tienden a desesperarse bastante. ¿Por qué tienden a desesperarse bastante? Porque comienzas con 5, luego vas a 7, luego vas a 10, luego vas a 15, a 15, y a 12, a 3. Entonces el papá dice, ya, ¿hasta qué horas? Mi niño no está mejorando. Entonces da una dosis relativamente alta para que el niño pueda hacerlo de una forma más adecuada. No te digo que le des 20 o todo el frasco, no, sino que demos las dosis que están descritas, pero un poquito, no vayas por la mínima, sino un poquito más allá, porque muchas veces te toca ir subiendo, subiendo, subiendo de a poquito, y eso a veces desespera a los papás. Entonces sí es importante eso, y de ahí vas espaciando y de ahí vas manteniendo todo eso. Ok, perfecto. Y aquí hay otra pregunta que igual mencionamos antes y nos mencionan que si se podría utilizar la lactulosa para el estreñimiento y si es así, ¿en qué dosis? En niños, claramente. Bueno, pero generalmente en niños menores de 2 años no se usa lactulosa, a menos de que sea estrictamente necesario. Generalmente se usa en mayores de 2 años y la usas en 5 ml cada día o cada 8 horas, dependiendo del contexto. Generalmente comienzas con cada día, pero es un laxante de tercera línea porque es osmótico. Entonces, no le usen de entrada. O sea, no le usen de entrada. O sea, primero vaya por el proyecto, tienen tiempo. Aquí me dicen, el retiro progresivo debes darse en cuánto tiempo. No hay un tiempo específico, depende de cada paciente. Si la mamá nunca le da fibra, va a estar 3 años así. Te prometo, te firmo. Si es que la paciente comienza, si el niño comienza a aceptar de forma más adecuada, mejor el polietilenglicol, o sea, comienza a ingresar mejor la fibra y todo eso, el retiro va a ser mucho más adecuado y mejor.
pero es importante. Hay niños que son selectivos y que no te van a comer la fibra de la noche a la mañana. Hay muchos de estos niños, la mayoría que tienen un estreñimiento funcional, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un niño que además de que tiene el estreñimiento, tiene selectividad. Entonces, no te quiere comer nada con fibra. ¿Qué haces? Aguantar un poquito más. Depende del contexto de cada paciente. O sea, no generalicemos. Es una de las cosas que siempre les digo, no generalizar. La medicina trata de ser guías clínicas para poder captar la mayoría de la población, pero al mismo tiempo tener las particularidades de cada individuo. ¿Sí? Es un poco, a veces, un poco contradictorio, pero si es que le cachamos bien, que las guías clínicas no sirven, pero el tratamiento tiene que ser individualizado, tienes que escoger dentro de las guías clínicas lo que mejor le vaya al paciente y que veas que está siendo efectivo, pues chévere, te va a ir bien, ¿sí? Por eso tienes varias líneas de tratamiento, desde la hipertensión, tienes varias líneas de tratamiento para antibióticos, incluso en adultos, porque se tiene que individualizar el tratamiento y eso es lo más importante. Y eso que usted menciona, Doc, porque muchas veces, o sea, piensan que es como una receta de cocina y los guías no son eso, las guías son unas guías. Y si tú no le examinas a tu paciente, no le tocas, como mencionaba ahorita usted, que hubo un niño con una deformación, no lo va a descubrir si nunca le examinas, si no tiene idea de cómo es el paciente. Y muchas veces pasa eso, que solo le dicen los síntomas, nunca le tocan al paciente y diagnosticaron en base a eso y le mandaron un tratamiento en base a eso. Independientemente de la especialidad que tú vayas a coger o vayas a hacer, tienes que tener un juicio clínico. ¿Qué significa el juicio clínico? Esa es una de las habilidades que se tiene que aprender en la universidad. El juicio clínico significa que tú tengas la capacidad de abstracción, de relacionar cómo funciona normalmente el cuerpo, qué está dañado, qué es lo que ves en el examen físico, qué es lo que oyes en la anamnesis y relacionarlo con un abanico de diagnósticos, con posibilidades diagnósticas. Esas posibilidades diagnósticas van a ser más probables dependiendo de lo que vayas encontrando y lo que vayas haciendo. ¿Sí? No siempre con exámenes. No caerán en esa cosa de los veteranos. Ya, dejen que esa vaina se muera con ellos, por favor. Ustedes son nueva generación, no van a tener coraje. Porque del infierno les dirá a jalar las patas. Entonces, es importantísimo que ustedes vean al paciente en contexto y primero clínicamente. Si se dan cuenta, en la mayoría últimamente de las guías clínicas dicen criterios clínicos primero, luego laboratorio. ¿Por qué? Porque ves paciente y luego ves el laboratorio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estamos viendo muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Estamos mandando un exceso de medicación innecesaria. Estamos polimedicando innecesariamente a los pacientes. Y otra cosa que también estamos haciendo es que estamos sobrediagnosticando cuando hay laboratorios que ya no se deben usar, que ya no tienen una relevancia como se hacía antes, por favor. Entonces, veamos primero al paciente, veamos clínicamente al paciente, corroboremos nuestras hipótesis clínicas en el examen físico, en la anamnesis, que eso es súper importante. Por eso todo el mundo te va a decir, los clínicos te van a decir en la semiología, por favor, es importantísimo esto y todo eso, porque en eso te vas a basar. O sea, ya tienes el 80% del diagnóstico con examen físico y anamnesis. Nada más, 80-90% y muchas veces el 100%. Correcto. Y hay una pregunta aquí buenísima que dice, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor fibra para poder incrementarlo en la dieta de mi pequeño? Interesante. Más del 25% de alimentos, o sea, más del 25% de fibra, hasta el 25% de fibra, perdón, tienen algunos alimentos. Papaya, pitahaya, ciruela pasa, todos los cereales que sean integrales, granos con cáscara, frutos secos, ¿se me va alguno? No. Esos son los más importantes. En general, te tiene que cubrir todas las necesidades. Si tú te vas a una guía clínica de alimentación complementaria de niños de 6 meses que no tienen nada de estreñimiento, que son niños comunes y silvestres, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que los carbohidratos tengan fibra. Te van a decir de entrada, todos los carbohidratos tienen que tener fibra. ¿Por qué? Porque eso ayuda en relación a muchas otras cosas. Entonces, es importantísimo que tengamos eso en cuenta. Ok. La siguiente pregunta. En adultos con estreñimiento se suele recomendar fibra natural como el psyllium. ¿Qué nos dice la evidencia actual en niños? Nada. No. No recomendado. No, solo polietilenglicol de primera entrada, en la mayoría de los casos funciona, picosulfato de sodio y lactulosa. No hay evidencia todavía en eso. Correcto. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería la dosis más adecuada de polietilenglicol para la constipación que ocurre en el periodo de transición de lactancia materna exclusiva a alimentación complementaria? Ya hablamos de las dosis, ya no me pregunten eso tantas veces. Ya les dije menos de 2 años de 5 a 7, más de 2 años de 10 a 17 gramos. Pero el resto de preguntas sí me interesa. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el niño se va estreñiendo? ¿Por qué no se estreñía antes? Me dicen, ay Dios mío, pero ¿por qué no se estreñía antes del guagua?
Entonces tú vas a ver que el niño comienza a tener más dificultad en la deposición o deposiciones más gruesas. ¿Cuáles? ¿Cuáles los niños que usan fórmula? Porque muchas veces la mayoría de las fórmulas son hechas con aceite o línea de palma. Entonces eso es lo que hace jabones de calcio. Los jabones de calcio hacen que las heces se vuelvan más gruesas y aumenten el riesgo de estreñimiento funcional en niños menores de 6 meses. Entonces, pilas con eso. La leche materna, en cambio, es de fácil digestión. De fácil digestión. Entonces tú vas a ver un niño que tiene leche materna, hace popó, come y hace popó, come y hace popó, come y hace popó, come y hace popó. ¿Ya? Entonces tienes un niño que es completamente diferente. Y muchas veces pueden tener, si es que hay ausencia de deposición, se llama un hábito defecatorio prolongado, que el niño no tiene ni dolor ni molestias, hace una deposición blanda y normal y hasta los 5 días y eso se va regulando progresivamente, simplemente porque hay una inmadurez del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, nada más de la parte del sistema digestivo, pero de ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando ya comienza la alimentación complementaria, ¿qué es lo que pasa? Lo que te dicen las guías clínicas actuales es que tú des fibra desde el inicio, como ya les he dicho. Fibra desde el inicio. Los alimentos que tienen más del 25% de fibra, vuelvo y repito, cereales integrales, papaya, pitahaya, ciruela pasa, granos con cáscara y frutos secos. Eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantener una porción adecuada de ellos, ¿sí? No es que te digo que tengas que basarte solo en eso, pero ¿qué es lo que hacen los veteranitos? Darale la granadilla, ya, bacán, pero darale solo el juguito, no las pepas, no hay fibra. Darale la manzanita, pero darale sin la cáscara, darale cocinadita, no hay fibra. Darale plátano, darale guineo, y darale papa, darale yuca, darale plátano verde. Coman eso pues una semana y van a ver cuándo hacen deposición y se han de acordar de mí cuando salga. Entonces, no funciona así. Entonces, por eso es que los niños muchas veces van a decir, ¿cuándo comenzó el estreñimiento? A los 6 meses. ¿Y cómo le dieron alimentación complementaria? Un alimento para cada. Entonces, el niño, además de que es estreñido, va a ser selectivo. Correcto. La siguiente pregunta. ¿El color de las heces es importante al momento de valorar cuadros de gastroenteritis? No. Bueno, colores que te deben preocupar. Blanco, una colia. Que tienes un paciente que tiene algún problema hepático de las vías biliares, etc. Si es que tienes las deposiciones negras como petróleo, sin negro, negro, negro como estos lentes, tienes un paciente que puede estar haciendo melenas, tiene un sagrado digestivo alto, ¿ya? Tercera cosa, que la deposición esté roja o que tenga moco, que tenga sangre. Entonces eso sí te puede hablar de una laceración intestinal, de un sangrado, ya sea digestivo bajo, ya sea también de una gastroenteritis, ya sea de una intolerancia alimentaria o otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso nada más. Pero de ahí de que tengas amarillo, verde, café, no tiene ninguna importancia y no hay ninguna guía clínica que te ponga eso como un valor, como un criterio clínico que te sirva para decir nada. O sea, es que hizo verde. ¿Y qué hacemos? O sea, no, tranquilo, es que hizo popó verde. Ya, tranquilos, no pasa nada. O sea, es normal. Sí, o sea, no es que te pongas, o Ok. sea, y tranquilos, o sea, es que quizás ellos nunca se pusieron a revisar lo que hicieron. Todo el mundo hace verde. Aquí hay una pregunta y me parece importante porque justamente vi que viene de un papá, no me acuerdo si era mamá o papá, pero me decía, ¿por qué tienen estreñimiento los niños? ¿Es por algo que hacemos los padres? No. La mayoría de los casos son estreñimientos funcionales, una mala alimentación complementaria, una falta de fibra. Si es que es ya un estreñimiento ya por alguna situación orgánica, ya tenemos una alteración anatómica, ya tenemos una alteración funcional y todo eso severo, o sea, te digo desde un Hirschsprung. Un Hirschsprung que no es severo te puede dar estreñimientos terribles en los primeros meses de vida. Entonces puedes tener un Hirschsprung que no es un Hirschsprung que es severo o que tenga una extensión muy larga dentro del intestino. Te puede dar un estreñimiento. ¿Sí? Puedes tener alteraciones anatómicas en la polla rectal o puedes tener algún otro tipo de situación, una hipotonía, ¿cómo se llama? Rectal, etcétera. O puedes tener lesiones neurológicas, ¿sí? Puedes tener algún otro tipo de situación, pero eso no se culpen. Los papás, les digo, si están los papás de ahí, no se culpen.
Es una cosa absurda y es una cosa que sí debemos desechar de la vieja guardia, de juzgar a los pacientes, de tratarles como si fueran tontos o que yo soy el pediatra y yo te puedo decir lo que te me dé la gana o mi criterio. Eso es una falacia es una falacia de ad hominem y es sobre todo por el hecho de que yo soy pediatra yo te puedo maltratar, yo te puedo decir que eres tonto, yo puedo decir, no, lo único que tú haces es guiar al paciente en relación a la evidencia médica y nada más. ¿Sí? Guiar la crianza, guiar ese tipo de cosas en base a la evidencia médica. Si es que tú no lo haces en base a la evidencia médica, tú no estás haciendo nada. Tú eres un opinólogo, eres una abuelita jodona que está ahí. Esas tías jodonas que dicen, ay, es porque le haces, es para qué la crías hacia el guagua, es igualito. ¿Ya? No sean así. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, hablando de los, me dice, buenas noches, ¿qué manejo especial indican pacientes con trastornos del espectro autista? Es muy interesante eso, porque los pacientes con trastorno del espectro autista tienen más riesgo de tener problemas gastrointestinales y respiratorios crónicos. Pueden tener más riesgo de tener estreñimiento, pueden tener más riesgo de, esto basado también en varias otras circunstancias, es que no hay una relación directa autismo, o sea, tener autismo, tener algún trastorno del espectro autista, alguna neurodivergencia, directamente con algún gen o alguna cosa, no, no, no. Son, o sea, son relaciones muy multifactoriales. Por ejemplo, un niño con trastorno espectro autista es muy selectivo por hipersensibilidad, por un síndrome de hipersensibilidad a texturas, por ejemplo. Es un niño que no quiere comer nada, es un niño que es muy selectivo, entonces no te va a comer mucha fibra. Entonces el niño se puede volver fácilmente estreñido. También se ha visto que algunos niños no es que tienen más riesgo, sino que se ha asociado un poquito más en relación a enfermedades inflamatorias intestinales o a intolerancia, por ejemplo, enfermedad celíaca o algún tipo de intolerancia. Pero decir directamente que una dieta te va a ayudar, no, no hay nada comprobado ni ninguna academia lo avala. Hay gente que te quiere sacar plata con dietas especiales, arroces especiales y cosas por el estilo. Entonces, no, no se dejen ver la cara. ¿Qué constipación? No vi esto que nos dijo. ¿Qué presenta constipación a repetición y puede mantener un fármaco de mantenimiento? Bueno, darle, o sea, si es necesario se da el tratamiento, pero lo importante es ir retirando de forma progresiva. Pero si el niño no tiene una buena tolerancia a las texturas, si el niño no tiene una buena alimentación, si el niño tiene alguna situación, por ejemplo, también los papás muchas veces por tratar de que el niño coma algo, ¿sí? Y al ser selectivo les dan lo que les gusta. Entonces muchas veces esto no tiene fibra. Entonces, claro, es importante entender dónde está la base de la situación, sobre todo nutricional del niño. Entonces, si es un síndrome de hipersensibilidad que necesita ya una terapia, ¿cómo se llama?, ocupacional o, ¿cómo se llama?, de física, etcétera, donde puedas disminuir esta hipersensibilidad, porque cuando ya les ves al paciente, y te lo cuentan, te dicen, no, es que no solo es hipersensibilidad a las texturas, sino tiene hipersensibilidad a ciertas texturas de toparlas, de pisarlas, de sentirlas en otro lado, claro. Entonces es diferente. Entonces sí quiero que me cachen eso, que es muy, muy, muy importante. O sea, el trastorno espectro autista, como bien lo dice, es un espectro en el cual no vamos a tener una única manifestación. Podemos tener varias cosas al mismo tiempo que no se repite siempre en los niños. Entonces, por eso es tan amplio el espectro que no es nada. Y también que obviamente entiendan que el niño con trastorno del espectro autista no es que es un niño enfermo que tiene alguna situación, sino simplemente es un niño con una neurodivergencia donde su cerebro funciona de una manera diferente a la mayoría de los pacientes neurotípicos, en la cual simplemente tenemos que ayudarle a que el potencial que tiene, hacerlo más, y las habilidades que no están tan desarrolladas, darle chance que se desarrollen a lo básico. Eso es lo más importante. ¿Sí? En ese tipo de cosas. ¿Cuál es el mejor antibiótico para la diarrea? No le voy a decir porque usted es mamá y le va a automedicar a su niño. No, eso tiene que decirlo el pediatra, depende de cada uno de ellos. Un examen de ese es ver polimorfonucleares, ¿cómo se llama? Sangre oculta en heces y piocitos. No les voy a decir. Le va a automedicar. Yo los conozco. No, mentira, no, que lo diga el pediatra. Que lo diga el pediatra. Cefalosporinas de segunda y tercera generación, que es lo mejor a los que están de médicos. ¿Sí? Siempre vean la kilodosis que sea adecuado para esto. No usar cefalosporinas de primera generación, por favor, no lo usen. ¿Por qué usan tanta cefalexina? Cuénteme. Cuénteme. ¿Por qué usan tanta cefalexina? Si la cefalexina está diseñada para hacer profilaxis antibiótica prequirúrgica. Gracias. Nada más. ¿Por qué contarán? ¿Dónde sacan la cefalexina tanto? Es que me dieron en el subcentro mucho. No hagan eso. Ese es el punto.
Ok, aquí hay otra pregunta súper interesante que usted mencionó un poco de esto. A mi niño le dijeron que tiene alergia a la proteína de la vaca y que eso podría ser la causa de la diarrea. ¿Cómo se trata eso? Haciendo la supresión de lácteos en la mamá, no cortando la lactancia materna. ¿Qué más? Y bueno, se puede hacer una suspensión en pacientes que son mucho más, o sea, tienen alergia cruzada de frutos secos y nada más, pero no se dejarán matar de hambre, mamás, ¿sí? Porque ellos lo que único, los veteranitos quieren irse de paseo con las fórmulas, porque ellos sí tienen presupuesto para mandarles. A ver, cuéntame, ¿quién tiene plata para irse? ¿Qué que un pediatra? Con lo que un pediatra tiene para irse 5 veces al extranjero a congresos. No, le invitan nomás. No es que le va tan bien. Yo conozco lo que ganamos. Entonces, no es que le va tan bien, pues, mijo. Entonces, es importante entender que si te quieren involucrar directamente con fórmula y quitarte tu lactancia materna, amiga, date cuenta y no es. Porque la prioridad tiene que ser la lactancia materna. Simplemente todas las guías clínicas de alergia a la proteína de leche de vaca te dicen apoyar la lactancia materna, retirar lácteos, nada más lácteos, ¿sí? No es que te dicen que no comas ni camarón, ni sitio. ¿Qué tiene? ¿Cuánto? ¿Por qué retiras los lácteos y retiras un poco la soya? Porque tienen una estructura de la proteína similar, más del 95%. De ahí después que sigue, que se parecen bastante, en 60-70% los frutos secos. Pero de ahí avanzas hasta res o pollo que tienen entre el 20 y 30%, pero de ahí el resto es irrelevante. Suspender demasiados alimentos, no. Y tienes que, obviamente, si ya suspendes demasiados alimentos, tienes que darle a la mamá una herramienta nutricional para que la mamá no se desnutra tampoco. Las mamás se desesperan, vive, o sea, todo contiene lácteos. Y muchas mamás comienzan a autoflagelarse literalmente y no comer nada porque creen que su leche es mala y no sirve. Y eso es importantísimo, no caigan en ese juego. Y eso es lo que no se dan cuenta los pediatras, se van bonito de paseo, pero el daño que hacen psicológico, emocional a las madres no se dan cuenta, ¿sí? Bonito el paseo, bonito irte al paseíto este, al congresito este y todo eso, pero no te das cuenta de lo que estás haciendo con tus mamás. Entonces, por favor, o sea, carguen con esa responsabilidad también. Entonces, sí es importantísimo, ¿no? Entonces, en alergia a la proteína de leche de vaca, simplemente suspensión de lácteos, aproximadamente 6 meses después del diagnóstico, puedes hacer una prueba de supresión reto, que significa suprimes los lácteos. En muchos de los casos, si no es tan severo, puedes comenzar a las 4 o 6 semanas. En otros de los casos, puedes esperarte a los 3 meses. En otros casos, espera 6 meses. Yo generalmente trato de esperar 6 meses, ¿sí? Para ya comenzar a darle lácteos a la mamá, tolera bien y después el niño a los 9, 10 meses ya está comiendo lácteos. Es transitorio, no pasa nada más, ¿sí? Obviamente, si es que tienes alergia a la proteína de leche de vaca, que tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, da tratamiento por el reflujo gastroesofágico. Si tienes alergia a la proteína de leche de vaca, que tiene otro tipo de molestias, trata también esas molestias. O sea, dale al niño, dale a los padres, o sea, nosotros, entiendan una cosa, muy pocas veces nosotros curamos. Nosotros aliviamos el sufrimiento y damos tratamiento. O sea, nosotros somos dioses y curamos la mayoría de veces. El que se cura cuerpo, el que se cura solo es el cuerpo. Las defensas y todo eso lo hacen, el sistema inmunológico, las infecciones virales y todo eso. Pero nosotros no es que curamos, sino tenemos que nuestra prioridad es aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento a la gente, darles salud, darles una mejor vida. Muchas veces no vamos a poder curar. La mayoría de veces lo que vamos a hacer es aliviar el sufrimiento. Hagamos eso. Y seamos, de esa forma nosotros hacemos respeto a nuestra ética y a nuestro juramento hipocrático. O sea, démosle una buena vida al paciente, independientemente de la especialidad que ustedes hagan. Si vamos a solucionar problemas, sí. Pero no que les digo que tampoco nunca vamos a solucionar, pero muchas veces no vamos a poder hacerlo al inicio. Entonces, quitemos el dolor primero. Nosotros no es que curamos la alergia a la proteína de leche de vaca, simplemente se va desensibilizando progresivamente. En ese proceso lo que tú haces es suspender, darle chance al cuerpo que se desensibilice y disminuir los síntomas, nada más. Correcto. Hay una pregunta, Doc, porque me parece importante que mencionemos esto. Me dejaron una. La fórmula puede causar estreñimiento y aquí leo otra que dice, ¿las fórmulas confort realmente funcionan o es una estrategia comercial? Muy Y buena sí, pregunta, muy buena eso pregunta. Y esa pregunta le mando un beso. ¿Por qué? Porque la evidencia está mostrándonos que las son proteínas parcialmente hidrolizadas, las comfort. ¿Sí? Muchas veces, a ver, así es la historia de las comfort. Dícese que en los años 2000
Estas eran HA, se comenzaban como HA, hipoalergénicas. Entonces, creían que estas fórmulas, al ser menos, se podría decir, con proteínas menos grandes, porque lo que haces es cortar la proteína, disminuir el tamaño de la proteína, haces que, que esto, entre comillas, dirías, es que digamos, es una suposición pendeja también. O sea, no todo lo que tiene, parece lógico, es lógico y al final funciona, porque no la biología y el cuerpo humano no funciona así. Entonces, a ver, la mayoría de alergias están dadas por proteínas. Entonces, si cortamos las proteínas, las hacemos más pequeñas, disminuimos la alergia. Sí, no funciona. Porque el tratamiento para una intolerancia, una alergia a la proteína de leche de vaca es fórmula extensamente hidrolizada, no parcialmente hidrolizada. ¿Ya? Y muchas veces ni siquiera así, va en péptidos, o si no te pasas a una fórmula hidrolizada de arroz. O sea que son tan sensibles que los niños ni siquiera tienen que estar en contacto con la proteína de leche de vaca. Entonces, vamos por ahí primero. Segundo, entonces, como vieron que no funcionaba, pongámosle como parcialmente hidrolizada para seguir vendiendo. Entonces, pusieron como parcialmente hidrolizada este tipo de fórmulas y se dieron cuenta que sí podemos usarla para estreñimiento porque tiene todo muy hidrolizado. Entonces tenemos ácidos grasos en vez de lípidos completos y tenemos maltodextrina en vez de lactosa y tenemos este tipo de cosas y ya. Muchas veces funciona, pero no tiene ninguna evidencia. Es más, hay un artículo del año 2022 y 2021 donde dicen fórmulas parcialmente hidrolizadas, ¿funcionan o van a extinguirse? Y lo que nos dice es que la mayor parte de la evidencia nos dice que realmente no tiene ninguna función. Que la evidencia ya más marcada o con alguna otra cosa, o sea, con algún tipo de estudio mucho más grande, nos dice que no hacen gran diferencia. Es más, que podrían o no usarse y no tener ningún otro problema, porque muchas veces por ejemplo, el restreñimiento se da por una mala alimentación complementaria. Simplemente el uso de fórmula aumenta el riesgo de aumentar de estreñimiento. Y que estas fórmulas no han visto mucho de eso, aunque no tienen los jabones de calcio y todo eso que pueden aumentar esta parte del estreñimiento. Lo más probable es que este estreñimiento funcional no esté directamente relacionado con los jabones de calcio de las fórmulas. Sí me hago entender. Que la mayor parte de este estreñimiento no está relacionada directamente con la causa que es inicial de las fórmulas, sino puede ser por un estreñimiento funcional, por mala alimentación complementaria o simplemente por otro tipo de causas. O puede ser un hábito vegetario prolongado. Entonces, ¿realmente ayuda? No hay mucha evidencia y actualmente sí, generalmente es más una estrategia comercial por el hecho de lo que les dije. Históricamente eran conocidas como HA. Y los entrabas a cierto hospital aniñado aquí en Quito y decían, no, es que tienes que darle al guagua una HA porque si no, no, el hermano es súper alérgico. Entonces, para que no sea alérgico, yo le voy a dar una nueva fórmula, mamá, tranquila. Entonces, las mamás se creían y los guaguas más alérgicos que nada, porque no les daban leche materna. Así de simple. Entonces, no es esto. Nos dicen, usa ampicilina para tratamiento de gastroenteritis como uso hospitalario. No, ampicilina te va a ir muy bien en una neumonía. No te va a ir. ¿Por qué? Con la ampicilina, ¿cuál es la cobertura de los beta-lactámicos? Gran positivos. ¿Te va a cubrir una Escherichia coli? No. Entonces, más bien lo que vas a hacer es cargarte a todos los gran positivos de la flora intestinal y te va a dar más diarrea. Ok. Bueno, esa, creo que usted va a leer la que yo vi. Léale. De la ciprofloxacina y del Sertal. Sí, ajá. No den Sertal, por el amor de Cristo. No den ninguno de estos antiespasmódicos. Ni siquiera en los adultos ya se debe usar. ¿Ya? No usen los antiespasmódicos, por el amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacen es simplemente te quitan la diarrea porque se paraliza el intestino durante 8 horas. El intestino, ¿qué es la diarrea? Simplemente producción de líquido a través del intestino por un proceso inflamatorio. ¿Ya? Se sigue produciendo eso. Eso no se altera para nada. Quien te da eso te está aumentando la posibilidad de complicaciones de cualquier dolor abdominal o peor de la diarrea. ¿Por qué? Porque vas a seguir acumulando y cuando pase se sigue produciendo la diarrea, se sigue produciendo el líquido. Cuando paran las 8 horas del Sertal, vas a tener un montón de diarrea que va a botar y le va a doler hasta el alma a ese pobre guapo. ¿Sí?
Darcertal es lo más absurdo, estúpido que pueda haber hecho algún ser humano. O sea, ese tipo o no estudió medicina o estudió en el año 80 y pico, ¿ya? Y ni siquiera tuvo la decencia de pasarse un libro en esos 30 o 40 años. Ni siquiera así por la cabeza, así por la frente, para que le llegue por ósmosis el conocimiento. O sea, ni siquiera por chisme, nada de eso. Entonces, tengan la bondad, no usen esto. La ciprofloxacina no se tiene en presentación pediátrica, tampoco es que no se puede usar, pero el ciprofloxacino puedes usarlo en adolescentes sin ningún problema, o niños mayores de 10 años, porque la presentación es en tabletas. Pero no hay ningún peligro en relación a eso. ¿Puedes usarlo? Sí, sí puedes usarlo, pero en relación a esto no hay presentación pediátrica en suspensión. Entonces no hay ningún problema. Hay una diferencia entre el polietilenglicol, sin electrolitos y otras formulaciones. No hay generalmente mucha diferencia. Algunos les ponen electrolitos, otros le ponen sí, pero en general el polietilenglicol, o sea, la molécula es la que sirve. Te dicen que le tienen un poquito de zinc, le ponen otro tipo de cosas y no. Los probióticos, cuando recomiendas, me encanta esta de los probióticos. En general, los probióticos no es que puedes usar cualquier probiótico. Siempre usen las combinaciones que tengan un poquito más de evidencia. O sea, hay tantos probióticos, hay aproximadamente como probióticos. Prebióticos hay dos, hay prebióticos, probióticos y posbióticos. ¿Ya? Los prebióticos son todos estos tipos de oligosacáridos que te sirven para que tú le des a la flora intestinal que tú ya tienes, la microbiota intestinal. Entonces, esa microbiota se alimenta de eso y se produce, o sea, se reproduce mejor. O sea, le das mejores condiciones para que tenga más reproducción. Los probióticos son las mismas bacterias que tú puedes usar, ¿ya? Y los posbióticos son ciertos extractos de, o sea, por ejemplo, parte de una membrana bacteriana, otro tipo, a veces son oligosacáridos, a veces son proteínas, etcétera. Cualquier otro tipo de cosa que puede tener cierto efecto inmunomodulador. Muchos de estos sirven, muchos de estos no sirven para nada. Por ejemplo, los oligosacáridos de la leche materna. Esos oligosacáridos de la leche materna son posbióticos, ¿sí? Que no necesariamente alimentan directamente las bacterias, sino que ejercen una acción inmunomoduladora, que está absolutamente probado, inmunomoduladora sobre el intestino y la microbiota en sí. Pero, entender en cuanto a los probióticos que tengan, por ejemplo, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, que tengas, por ejemplo, bifidobacterias, el Saccharomyces boulardii, que también tiene evidencia. Esos en general se ha visto disminución de los síntomas, disminución del tiempo de hospitalización y disminución del tiempo de enfermedad en infecciones, en gastroenteritis, más por rotavirus. ¿Sí? En general. No se ha visto tanto en el resto, pero sí ayuda. No es que no ayudan para nada. El Bacillus clausi, que es el que en general comercialmente lo tiene mucho más presente, no es que es un mal probiótico, pero lamentablemente no está incluido mucho en algunas de las guías clínicas. Generalmente estos probióticos que te digo también ejercen una función inmunomoduladora en relación también a la microbiota intestinal. Entonces también tienen que estar muy atentos en eso. Ok, correcto. Y aquí veo más preguntas porque hay unas dos aquí que están un poquito repetidas, pero me voy a ir con la última que me parece que no hablamos de algo de eso. ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia oral en niños deshidratados por diarrea? Interesante. Además que es importantísimo también que además de eso aprendan a hidratar bien a los niños de forma por vía oral, porque tú puedes hacer una hidratación por vía oral cuando tienes un niño que tienes una deshidratación leve o moderada, pero puedes tener intolerancia. Entonces, ¿qué pasa si es que yo estoy con vómito, ¿sí? Y me tomo el suero oral, me quiero tomar los 500 ml del frasco del suero oral en un solo sorbo? ¿Qué va a pasar? Primero voy a tener una distensión del estómago muy violenta. ¡Plum! Eso puede causar un reflejo de náusea y más vómito. Recuerden que cuando vomita un niño no solamente expulsa lo que ingresó como contenido, por ejemplo, el suero oral, sino también elimina, ¿qué más? Líquido gástrico y se deshidrata más. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Haciendo que el niño se deshidrate más. Entonces, cuando haces la tolerancia, después de que el niño ya veas que hay signos de hidratación, ¿por qué? Es una cosa que me olvidé de decirles. Cuando un niño está deshidratado, ¿qué presenta metabólicamente? Una acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, esa acidosis metabólica es transitoria, mientras tú ya le vas hidratando, eso ya cambia. Entonces, antes hacía mucha gasometría venosa. Esa gasometría, por Dios, le puede estar sirviendo a un paciente de terapia intensiva. Sí, ok.
Entonces, esa gasometría no desperdicien los recursos, que son muchas veces en muchos lugares contados. Entonces, por favor, si hay esos viejos fascinerosos, ay, vamos a ponerle la gasometría venosa. No, no, ahí no es. Entonces, dejen ese recurso que sea usado para un paciente de terapia intensiva, un niño que esté con una neumonía, un neonato que esté con ventilador, ¿sí? Eso es aprender a hacer las cosas de forma ética y de forma inteligente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, se corrige esto y esa acidosis que produce vómito. Entonces, corriges eso y muchas veces el vómito se va regulando. Entonces, disminuye el vómito. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que haces cuando tú haces una hidratación intravenosa? Tú pones, ¿cómo mandas el líquido? Por ml hora. Entonces vas pasando cantidades pequeñas pero constantes de líquido a través de las venas y recuperas la volemia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que lo haces por vía oral? Muchas veces, ¿qué es lo que vas haciendo? Dando pequeños volúmenes pero constantes. Cada 3 minutos, cada 5 minutos, de 3 a 5 ml, y vas haciéndole y dile a la mamita que tenga paciencia, 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 1 a 2 horas. ¿Sí? De esa forma puedes, bueno, generalmente en unos 30 minutos, si es que ya tienes al niño hidratado por vía intravenosa, vas a ver que tiene una buena tolerancia. Pero si el niño está deshidratado, permítele a la mamá que lo vaya haciendo en 1 o 2 horas y anda observando. ¿Sí? Por ejemplo, si el niño no pudiste canalizar la vía, porque el niño estaba muy deshidratado, dar un poco de ondansetron, que si hay ondansetron por vía oral, en tabletas dispersables, la marca es Bonau Flash, les puedes dar por eso, les puedes hacer porque muchas veces tú pides el ondansetron y te dan el de 8 miligramos de la pastilla de los adultos. No, hay una sola marca que tiene ondansetron por vía oral aquí en el país. Entonces, porfa, úsenla. Y pueden hacer, si le calculan a 0.15 por kilo de peso. Entonces le dan al paciente, esperan 30 minutos a que haga efecto y de ahí ustedes ya le van haciendo una hidratación por vía oral poco a poco. Entonces, si el niño ya está hidratado, entonces, chévere, ¿ya? Poco a poco lo van haciendo. Por ejemplo, no tienes capacitas en el centro de salud y no tienes vías. No tienes que te ponga la vía. Intentas poner la vía, el niño está súper deshidratado y no puedes hacerlo. Solo tienes 2 catlones. ¿Sí me entiendes? O sea, son realidades que te van a pasar, ¿sí? O no tienes la enfermera o la enfermera rural no tiene mucha experiencia en niño, entonces te va a pasar este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por favor, pónganse pilas y simplemente dan un poco de ondansetron por vía oral. Si no lo tienen, búsquenlo, tengan en su subcentro. Eso va a ser oro puro para ustedes. Entonces, ¿qué? Eso es oro en polvo en una rural, eso es oro en polvo. Gastito, vea, una cajita. Tienen ahí y le dan al guau. Entonces, con eso pueden hacer que el niño no se complique y ustedes, en una emergencia muy importante, ustedes pueden salir adelante, ¿sí? Y le dan el suerito oral poquito a poquito. Otras veces, sí, una de las recomendaciones de la OMS también hidratar por sonda nasogástrica. Entonces, tú puedes introducir, si sabes poner bien una sonda nasogástrica, la pones, ¿sí? La fijas y vas poniendo suero oral poquito a poquito. Si es que el niño tiene poca tolerancia oral y no tienes ondansetron, también puedes hacer eso. Okay. ¿Sí? Entonces, puedes hacer ese tipo de cosas, entonces de esa forma tú puedes hidratar al niño. O sea, eso es parte puedes hacer rehidratación de esa forma. Entonces, el niño puede tolerarte bien y puede irte súper bien con eso. Entonces, ya salvas una vida. Si es que si no tienes vías, a menos de que quieras poner una vía intraósea, claro. Entonces eso sí es súper importante. Algún día les debe enseñar con una aguja de las más gruesas, de las rosaditas, y lo hacen para que sepan hacerlo en una presita de pollo. O sea, va muy bien, algún día haremos eso. Taller pendiente. Entonces, eso nada más. Sí, más bien Aquí eso. hay Los algo, otros aquí proyectos hay me gustó. algo que se relaciona con esto. Los miliequivalentes de nasales de rehidratación oral deben ser 75, pero a No nivel comercial necesariamente, no solo hay de necesariamente. 90. No, sabes que no hay mucha, a ver, a menos de que tú tengas una deshidratación muy, muy importante, sí te importan mucho los electrolitos, pero en este rato es una deshidratación. ¿Cómo es la deshidratación de la diarrea? Hipotónica, hipertónica, es isotónica, Ujú. ¿sí? Con anion gap normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesitas electrolitos de ley. Sí necesitas electrolitos para que sea isotónica. Ojo, tienes que tener cierta cantidad de electrolitos y de glucosa para que sea isotónica y se pueda y tenga una absorción y que, o sea, que se absorba bien primero a través del intestino y esta vaya a la circulación general y pueda ser mucho más efectiva. Uno. Pero
entre 45 y 75 no ves una diferencia significativa estadísticamente en algunas de las cosas, en algunos de ellos. Y de los de 90 ya casi no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se ha visto que no son necesarias tanto sodio, y lo que vas a ver es que el niño te va a rechazar porque es literalmente agua de mar, o sea, es saladísimo. Entonces no te va a tolerar bien y más bien te va a provocar un poquito más de vómito. Sí, nos dice, pero es tan difícil Ok, erradicar las creencias de los pacientes. Sí, eso, Alexa dice, tienes toda la razón. Incluso gente que tú dices, no, pues, tiene preparación y todo eso, no. Lo que tienen que hacer es, en relación a eso, y ustedes que están haciendo atención primaria, parte de eso es informar al paciente. Informar y llegarles de una manera en la cual la información les pueda llegar y hacer eso. O sea, no es necesario que se vistan de payasito, porque a algunos les gusta vestirse de payasito, no es necesario que hagan alguna cosa, pero es necesario que ustedes hablen con su paciente y sobre todo informen y prevengan. Más vidas nosotros salvamos hablando, previniendo, que actuando. ¿Sí me entiendes? Tienes un paciente que tiene una neumonía severa y que está con un pulmón necrosado, que tiene un derrame pleural del hijo de madres y todo eso, que va a terapia intensiva, las chances de morir son de 80%. ¿Sí me entiendes? Sales de héroe, pero salvaste a uno y con mucho riesgo. Diciéndoles vacúnense, tengan control de sus enfermedades respiratorias, denle leche materna, mantengan un adecuado control nutricional. A 100 personas, quizás a 100 personas, las vas a reducir muchísimo las posibilidades de que pase eso. Es muy difícil. Te entiendo, y que mucha gente cree que lo sabe todo porque tiene internet y tiene TikTok y tiene Instagram y tiene Google. ¿Sí? Es triste esto, porque es una de las cosas que ha hecho que nos tratan a veces como nos tratan, pero también mucha mea culpa de las generaciones previas que han abusado de ello. ¿Sí? Que han abusado de esa confianza que les han dado a los pacientes. Y no es que me ponga de un lado ni del otro lado, sino que tenemos que tener corresponsabilidad en todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Tanto los pacientes tienen que tener la responsabilidad de mantenerse en el tratamiento, por eso es importante los consentimientos informados y todo ese tipo de cosas, que ustedes tienen que tenerlos siempre a mano y manejarlos bien. Y segundo, también la responsabilidad mía de yo estar bien preparado, ¿sí? De mantenerme actualizado, y si no sé algo, busco y buscar de fuentes adecuadas. ¿Por qué? Porque si no, te pueden decir que tú hiciste mal y tú puedes respaldarte en evidencia médica. Eso es el punto, ¿sí? Y por favor, escriban todo. Escriban todo. Que no está escrito, no existe. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. Y háganle caso a su vocación, a las cosas que están haciendo. Las mamitas a veces tienen ellas conviven mucho con los niños. Entonces muchas veces es que tiene esto, es que tiene esto, es que tiene esto. Y si te insiste mucho, por favor, dale el beneficio de la duda. ¿Por qué ese beneficio de la duda? ¿Por qué? Porque primero, si es que es algo, tú vas a identificarlo a tiempo. Y si es que no es nada, le vas a dar esa tranquilidad a la mamá. ¿Sí? Y no va a decir, no, pues que el doctor nunca me dijo, y te quedas en duda. Y ella se queda con duda. ¿Sí? No lo tomes a la ligera tanto. Más bien, dale cierta importancia a ese beneficio de la duda. Yo sé que la mamá no sabe de medicina y que tú ya tienes un poco más de criterio y toda la cosa, entiendo. Pero dale ese beneficio de la duda para que la mamá pueda zafarse de ello y pueda ayudarse de esa forma. Eh, no, a ver, ¿qué pasa? Los probióticos pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos. Realmente no hay muy poca evidencia en relación a eso, y es bastante espuria, y es importante que analicen la evidencia. O sea, no todo lo que te sale como estudio es de estudio. Cuando tú tienes un estudio, primero ve la calidad del estudio, los participantes, tuvo revisión por pares, hubo conflicto de interés, o sea, es hecho por una farmacéutica o por alguno de estos pseudocientíficos que están locos y que quieren probar que tienen un gorrito de aluminio en la cabeza y quieren probar todas las teorías conspirativas simplemente para hacerse los machos y vender otra cosa. Generalmente todos los pseudocientíficos tienen alguna industria pseudofarmacéutica al lado. Sí, venden chucherías disque naturales y al final es otro negocio. Sí. Entonces, es importante que tú veas revisiones sistemáticas, o sea, entra directo a revisiones sistemáticas, entra directo a guías clínicas que tengan grado de recomendación, lee el grado de recomendación, ve si es que en el estudio mira cómo fue el análisis estadístico, ¿sí? Si hay revisión por pares, mira si es que ha sido mencionado en otro estudio. Entonces, ese tipo de cosas vas a decir, no ha sido mencionado, esto es hecho es auspiciado por la casa farmacéutica Pepito Los Palotes, hicieron en 10 pacientes, las conclusiones no son significativas, no es un estudio prospectivo, no es un estudio con pares doble ciego, es un estudio pseudo descriptivo. Entonces, no,
Ahí no es, mijo, ahí no es, mijo. Entonces, claro, ese es el punto. Ay, Seven, gracias, de manito. Te mando un abrazo. Por favor, sigan al Seven. Él es un excelente entrenador. Si quieren estar pepudos, saludables y todos galantes, así los muchachos, y las mujeres toda fit, con todos los, con toda la belleza a que puedan aspirar cualquier mujer de forma natural. Por favor, síganlo. Él es un excelente entrenador y un excelente preparador físico. Él me tiene medio tuco. ¿Cuál es la opción para el dolor que no sea antiespasmódico? Interesante, muy buena pregunta. Primero, que el dolor abdominal puede venir. ¿Qué es el dolor abdominal? Es un dolor referido. Número uno. Y generalmente es por distensión de vísceras. ¿Qué es lo que distiende las vísceras? El gas, sobre todo. Y se produce más gas en las gastroenteritis. Entonces, dale un poco de simeticona. Gracias. Con eso tú puedes hacer que eliminen más gases y todo eso. Muchas veces el dolor abdominal también puede ser causado por una adenitis mesentérica. Los ganglios también se inflaman. Entonces, ahí puedes usar cualquier analgésico como paracetamol, ibuprofeno, etc. Correcto. Doc, solo una pequeña cosita. Mi celular ya mismo se me apaga, así que las preguntas que han quedado, que siga respondiendo y si desaparezco, se apagó mi celular. Allá Pero, tranquila. pero quiero que responda la mayoría que están ahí. Ya, la EYEPI 2017 habla sobre la diarrea en niños. ¿Sabes qué? Las EYEPI son... Ay, Dios mío. Es un onanismo mental. El que no busquen onanismo y van a entender qué es. Es un onanismo mental, ¿sí? Es una autofelación mental, ¿ya? Son unas reglas tan básicas y tan poco basadas en la evidencia que cuando tú las lees te trata como tonto. Entonces, no estoy muy de acuerdo. Son unas reglas muy específicamente básicas y es para gente que hace atención primaria y no necesariamente es médico. O es auxiliar, o es enfermera, o es una persona que está encargada, ¿sí? Entonces, ustedes, como médicos, lean medicina basada en evidencia. Lean guías clínicas. O sea, es lo único que te puedo decir. O sea, eso va a decir mucho de ti, ¿sí? No leas a Yepi. O sea, no. Es como leer el extra. ¿Entiendes? El extra o quieres leer el New York Times o quieres ver alguna cosa o quieres tener una revista de análisis, bacán. Pero no es lo, o sea, personalmente no lo menciono. ¿Menciono antiemético ondansetron podría ser usado en metoclopramida? No. ¿Por qué? Porque la metoclopramida en muchos niños puede ser muy sensible, puede darte efectos extrapiramidales. Yo no la recomiendo, se puede dar a cierta edad, en algunas guías clínicas, sí, pero yo no la recomiendo, es más seguro el ondansetron. Glutamina más Reuteri ayuda al regenerador intestinal. La glutamina es un aminoácido que más bien está más probado en regeneración muscular, no tanto en regeneración intestinal. Más bien el lactobacillus reuteri es lo que te va, o sea, hagan de cuenta que cuando tenemos una gastroenteritis es como tuviéramos una herida o como tuviéramos alguna inflamación. Esa inflamación tiene que reducirse y toma tiempo, además de que es un tejido funcional. Es como que tú tuvieras que hacer este movimiento y tuvieras una tendinitis. Sí me voy a entender. Estás haciendo un movimiento repetitivo y tienes una tendinitis, a menos de que le dejes descansar un chance. Por eso muchas veces las diarreas, sobre todo, es importantísimo, ¿cierto? Cuando tienes una diarrea que es muy severa, trata de darle reposo intestinal. O sea, dale líquidos durante por lo menos 8 horas hasta 12 horas y tú vas a ver que vamos a tener vas a tener menos diarreas dejándole que eso se repose un ratito. Entonces, el Biogaya, el Lactobacillus reuteri, ese Lactobacillus reuteri, no le den propiedades mágicas, porque muchas veces creen que es para todo. O sea, los pediatras cogieron de moda el Biogaya para darles a todo porque es muy nice. No, el Lactobacillus reuteri tiene, por ejemplo, o sea, se utiliza como probiótico, sí, puedes usar, pero tienes otros que son más con mejor combinación. Por ejemplo, que te digo, Lactofise. Lactofise tiene Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, bifidobacterias. Me gusta más ese, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Si es que tú estás hablando, por ejemplo, el Biogaya sobre el Lactobacillus reuteri, el Lactobacillus reuteri se ha visto que tiene 87% de efectividad en reflujo gastroesofágico causado por alergia a la proteína de leche de vaca. Solo con pacientes con lactancia materna exclusiva. Si ya tienen fórmula, te sirve terapia, no te sirve de nada. Entonces, no usen por moda. Vean cuál es la evidencia para que esté usado esto, porque ustedes van a ver que todos los pediatras van a mandar esa vaina. ¿Sí? Pero no. ¿Y por qué manda? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la efectividad? ¿En qué se hace la efectividad? Ese es el punto. ¿Sí? O sea, pues le puedes preguntar a la señora de la tienda y la señora, dele de Biogaya, es bueno. ¿Pero por qué? O sea, esa es la que nos hace la diferencia con el resto.
Si ustedes estudiaron medicina o hicieron alguna de estas cosas. Entonces, sí, el BioGaia, y obviamente, jamás pidan opinión. ¿Cuál es la evidencia de? Opinión B, me puede gustar a mí el rojo, el amarillo, el verde, como ahora les gusta el morado, ahora les gustó el celeste, les gustó el que tiene el candidato de poncho, el candidato que esto. Lo que ustedes quieran, es su opinión y es muy personal y es muy subjetiva. Lo objetivo es ¿cómo se llama? El uso de saber cuál es la evidencia médica. Hasta que cumpla 6 meses. O sea, te digo lo que es. Los probióticos te pueden ayudar. ¿Hay mejores probióticos? Sí. ¿Más baratos? Sí, porque esto cuesta como $30. Ya, si tiene alergia a la proteína de leche de vaca y está usando fórmula, cero de efectividad. Si tiene alergia a la proteína de leche de vaca con el reflujo gastroesofágico y tienes, ¿cómo se llama? Causado por alergia a la proteína de leche de vaca, va a ir muy bien, va a ir muy bien. Pero si no, no. Sí, vas a ver que envían, pero ¿por qué envían? Ese es el punto. O sea, la diferencia real es si es que, sí, la paciente está preocupada por el precio. Por ejemplo, te digo, o sea, si es que si no, no es necesario. O sea, no es necesario darle la suspensión de lácteos en la dieta materna y con eso vas a ir bien. ¿Sí? Sí, envían y envían sin sentido. O sea, tienes que saber por qué. O sea, no es lo mismo que te digan, ay, ¿por qué manda esto? Y yo mando porque el viejito con el que trabajaba hacía así siempre. Esa sería la respuesta. La respuesta debería ser porque está en la guía clínica de la Academia Americana de Pediatría que dice ta, 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 y la efectividad es esta. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? Es lo que tenemos que saber y estar leyendo constantemente. La actualización es un ejercicio diario como el abuelito que se levanta a las 6 de la mañana a ver las noticias o a leer el periódico. Ese tiene que ser nuestro ejercicio diario en nuestra profesión. Perfecto. Doctor, no me va a morir el celular. Solo quiero que, por favor, yo me acuerdo que en el anterior live nos dio el nombre de una aplicación para dosis en niños, porque por arriba había algo de preguntas de dosis y la anterior Entonces, en vez niños, manual de Harriet Lane. Bájese en el manual de es, Harriet Lane, en alguna página de algún hindú que estuvo de hacker por ahí. Y si hay páginas de libros. Ustedes mejor que yo saben cuáles son las páginas de libros gratis. Entonces, manual Harriet Lane del John Hopkins Hospital, por favor. eso era, porque había algunas preguntas de dosis, pero bueno, Doc, en vista de que se me apaga el celular, pero creo que hemos respondido varias preguntas. Gracias por su conocimiento. Como siempre, le digo, a mí me encanta compartirlo actualizado. Lo que evidentemente deberíamos hablar los médicos es el idioma en el que deberíamos hablar ahora y ya no en el que se hablaba hace mucho, una repetición constante de lo que se hacía. Entonces, gracias de nuevo, Doc. Gracias a todos también que se conectaron acá, que dejaron sus preguntas y que creo que usted mejor que nadie para resolver ese tipo de dudas en pacientitos pediátricos. Entonces, gracias, Doc, de nuevo por Eh, aceptar. Si quedaron alguna duda, mañana voy a hacer preguntas y respuestas en Instagram. Síganme en Instagram, doctor ricardomorales.pediatra. Aquí no le uso Eso mucho es. porque ustedes son chéveres, pero la gente es violenta. Entonces yo no bailo tampoco. Aquí No soy no muy son atractivo violentos. aquí. En mi página Aquí no. ustedes son chéveres, pero algunos vean. Así que cuídense mucho. Ok, Doc, un abrazo. Cuídense todos. Gracias. Chao, chao.